surgió una idea. De buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales. Y tratar de convertirnos en algo más. Ya, ahora sí que sí. Saludos a quien sea que llegue al podcast a esta altura. Porque casi nunca nadie llega desde el inicio, pero siempre es un gusto recibir a quien sea que se encuentre aquí con nosotros. En esta ocasión nos encontramos solamente yo, Nakios Moon y nuestro buen amigo Freddy Otaku, quien no tuvo el placer de acompañarnos la semana pasada, pero lamentablemente esta vez no vamos a poder contar con la presencia de Revin 3DS. Esta vez seremos solo nosotros dos, pero como siempre el podcast continúa. Sí, digo, se le presentaron unas cuestiones ya estamos aquí nosotros dos. La semana pasada falté. Ahora la que sigue va a faltarme. Claro, la sí que sigue. Pero estamos bien. ¿Qué andamos? Creo que perdimos la señal de Revi, de Nakios. Yo me veo bien de señal, pero te veo a ti estático. Veo como que quedaste como en imagen congelada. Freddy. Ya, ahora te veo de nuevo, te veo. Ahí te recuperamos. No sé si Yo me perdí yo pensé que había sido tú el que se perdió. creo que fuiste tú, porque yo al menos revisaba mi señal, tanto del OBS como el de Discord, y me marcaba buena señal, así que creo que eso fue. Pero bueno, cosas del día a día, dentro de un podcast. Como casi siempre, comencemos primero con las... Comencemos con las adquisiciones de la semana, digo yo, ¿o no? ¿Qué cosas nuevas tienes, Frey, para mostrar esta vez? Pues en sí, nada. O sea, realmente no adquirí nada esta semana. Uh-huh. Digamos que en camino vienen algunas piezas que pronto llegarán. Uh-huh. Vienen las garras de Gekirenger, bueno, el Morpher, ¿no? El Charger. Viene los chacos también. Ya. La espada modo SWAT de Karenger. Y la Kyutama Sol Luna. Y si todo va bien, también llega la llave de... Bueno, del primer Sentai rojo, pero ya. en metal. Oh, nice. La del no, Aka Ranger, ¿no? No, acá Ranger. Sí, de los Go Rangers. Sí, ahí llega. No tengo nada nuevo. Claro, como aquí, ahora, ya. Exacto. Claro, se entiende. Dentro de todo. Uy, ¿dónde dejé mi...? Ahí está, entré. Se me había perdido el teléfono. Claro, el móvil. Porque justamente estaba subiendo una imagen para poder promocionar un poco el podcast. Entonces dije, va, ¿dónde está? Para poder subirlo a las historias de Instagram, diría yo. Claro. Entonces estaba en eso. Al parecer teníamos un espectador en este momento, a no ser de que seamos algunos de nosotros. Así que bueno. Pero ya ahí se irán reuniendo, porque siempre van llegando un poco más tarde. En general casi siempre llegamos como a una cantidad como de 4 espectadores por sesión. Así que ahí veremos cómo va. Cómo va todo. En esta ocasión voy a comentar esto primero y después voy a subir mejor la historia para poder seguir como con el flujo del podcast. Yo sí tuve un par de adquisiciones nuevas, aunque en general no son como... Bueno, una es de las cosas que suelo subir, otra no tanto.
Uno sería la que les mostré a ustedes, la colonia de hombre macho viril de Ben 10. La cual, de hecho, me gustó bastante la caja. En todo caso, está como con las ilustraciones de los personajes, de los aliens y todo. Hay que ver el personaje. Así que dentro de todo es un buen, ¿cómo se dice? Una buena adquisición. Claro, no. Digo, aunque parezca que no, pero sí es buena. Claro. Yo me acuerdo que hace tiempo había una colonia de la serie clásica y yo la vi muchos años después de que siquiera terminó la serie clásica. Entonces, Entonces, fue buena conseguirla. Me preguntan de qué olor es, de pino, otro olor. Huele como a estas colonias como de bebé, la verdad. Es un olor bastante peculiar, por decirlo de alguna forma. Así que reconocen a lo que yo voy. Claro, como colonia de bebé, no sabría cómo decirle exactamente. Para niños, ¿no? Claro, como estas colonias de niños, que siempre tienen como todas el mismo olor. Y lo otro que conseguí fueron unos Funkos de Dungeons and Dragons. Porque bueno, al parecer estoy coleccionando Funkos de Dungeons and Dragons y no sabía. Así que dentro de todo eso hicieron adquisiciones. De hecho, este lo conseguí en específico bastante económico. Así que ahí fue como continuó. Porque yo iba a conseguir solamente el del slime que mostré la otra vez. Y bueno, ahora se descontroló todo. Como siempre pasa con las colecciones. Y claro. De repente te estás metiendo y ya ni te diste cuenta. Claro. Bueno, tú, Frey, en específico querías hablar de una noticia de los actores de Power Rangers que habían ido a México, así que coméntanos. Bueno, primero quería aportar, bueno, que nuestro buen amigo Revin, pues sí tuvo adquisiciones interesantes esta semana, Uh-huh. ¿no? Sí. Tuvo unas aquí que dice, órale, ¿no? Yo no Claro. sabía que había esos carros, hay unos carros de Mighty Morphin y pues son de verde y en rojo, pero yo no sabía que eran carros que habían salido por Hasbro actualmente. Es el muñequito con el carro, no sé por qué, pero está muy interesante. Y pues por ahí unos cuantos mini Transformers también consiguió. Pero lo más interesante son los carros porque Revin siempre compra, y a ti te constan aquí, compra todo. O sea, todo lo que sale de Power Rangers, aunque sea extraño, ¿no? Tiene la My Little Pony, por ejemplo. Sí. Sí, me acuerdo que una vez nos dijo que la tenía. Y eso está muy, muy interesante de su parte porque, digamos, tiene los nuevos carritos que yo no sabía que existían. Y bueno, yo sé que no se va a ver bien, pero bueno, no sé, refleja más que otra cosa. Bueno, después hay... si tuviera... A ver si se ve ahí mejor. Ahí se ve mejor. A ver, creo que igual puedo descargar la imagen y la pongo por acá en el... Bueno, más o menos es lo que nos compartió que tiene claro. Revin. Si lo puedes colocar, pues... Voy a hacer lo posible, a ver. Bueno, ahora sí, lo que yo quería comentar es que justamente el día 29, 30 y 31 de este mes se está llevando a cabo en la Ciudad de México, aquí obviamente en el país México, lo que es un evento de la mole que se llama, pues es dedicado obviamente un poco al tema de pues del terror, pero pues van grandes exponentes del cómic, de YouTube incluso. Actualmente están llevando bastante gente de la lucha libre, ¿no? Y bueno, cabe recalcar que yo les había comentado que iba a estar en ese programa. Por obvias razones no me encuentro allá porque no podía asistir. Me quedé como novia alborotada con el boleto comprado y no fui. No. Lamentablemente. La primera era que la actriz de la Ranger amarillo de In Space iba a estar presente. Claro. Dicha actriz ya no pudo estar presente porque se estaba mudando, entonces bueno. Pero teníamos a TJ como el Red Ranger de Space
De Turbo. Bueno, digo, Red Ranger de Turbo y Azul de In Space. Y actualmente todavía se encuentra acá. Pueden estar viendo sus redes sociales. Él está subiendo muchas fotos con gente que se ha tomado fotos acá en México. Así que bueno, es algo muy interesante que puedan estar. Digo, todavía pues probablemente los pueden encontrar el día de mañana en este evento de la mole. Vinieron 2 actrices de Power Rangers que, digamos, ya estaban de por sí cotizadas, estaban puestas también en el mismo programa, pero por cuestiones de anunciarlas después, vinieron. Y realmente, debo de ser sincero, los costos no estaban caros, o sea, los costos para adquirir foto y autógrafo con los 3 no estaba nada caro. Vinieron, les comento quiénes son, sé quiénes son, pero realmente no me acuerdo. Creo que una era la actriz de la J-Lo de Megaforce, ¿no? ¿Gia era una? Correcto, Gia, y también viene la Pink Ranger de Megaforce. Ambas actrices estuvieron aquí. Están acá las 2. Todavía, digo, si a alguien le interesa, pues lo puede encontrar el día de mañana. Obviamente, pues, la información en la página oficial de la mole, que es el evento aquí en México. Esperemos, ambos, digo, los 3 están subiendo fotografías o historias de estadía aquí en México, por si a alguien le interesa verlo. Y pues esperemos que para el próximo año la Mole Convention, la Mole, pues nos traiga más actores de Power Rangers, recordando que en el 2019, que fue su última antes de la que están haciendo ahorita, nos trajeron prácticamente a todos los Mighty Morphin, a excepción de Adam y las Rangers mujeres, inclusive hasta Zordon estuvo. Entonces, bueno, Jason tampoco estuvo. Jason David Frank, o sea, Tom. Ya. Pero esperando que para el siguiente año, que también va a haber evento de la convención, el evento más fuerte, que es la mole, porque ahorita es como un evento chico, ¿no? De la mole. Claro. Entonces esperemos que para el próximo año también traigan a algunos actores de Power Rangers, como lo hicieron ahorita. Y bueno, pues como les digo, me quedé aquí encerradito sin poder ir. Pero bueno, esa es la noticia, ¿no? De aquí de México. Tuvimos la visita de 3 grandes actores de la franquicia. La verdad, considerando que las 2 Rangers de Megaforce, creo que fueron las mejores que interpretaron el papel, porque personalmente a mí me gustaron más ellas que los varones en esa temporada. Pero pues esperemos que sí, para la próxima puedan traer a más actores, porque se ve que ahorita la convivencia de la mole con Hasbro y con los mismos actores de Power Rangers pues está en unos términos muy buenos, esperando que pues nos traigan más actores aquí. Claro, justamente. Bueno, una muy buena experiencia y de hecho muy interesante todo lo que nos cuentas, Frey. Antes de continuar, quisiera saludar a nuestro nuevo seguidor que nos apareció aquí, Pablo Rinchomp, porque de hecho me apareció el mensaje aquí todo por Twitch, así que un saludo. Y de hecho ahí saludó y todo dentro del chat. Lo que iba a decir era de que en general me parece muy interesante cuando los eventos traen actores de Power Rangers. Al menos acá en Chile ha ocurrido en muy raras ocasiones y lamentablemente en ninguna de las dos tuve la oportunidad de ir por distintos motivos, como les he contado en otras versiones del podcast. Pero en verdad considero de que ya como ya está pasando un poco todo este tema de la pandemia, el COVID, no digo que haya acabado, pero que en el fondo está un poco más estable y que quizás sea posible de poder ver a más actores de Power Rangers venir a mi país, porque a mí me encantaría ir a verlos. Y yo siento que lo mismo a ti es tu caso. Me imagino que durante la pandemia se redujeron bastante ¿cómo se dice? La cantidad de actores que vinieron, claro, y los eventos sobre todo. Aquí en México sí fue una ley muy tajante, ¿no? De eventos cero, ¿sabes? O sea, o sea, literal había reuniones, vamos a decirle, si había reuniones mayores a 10 personas, era punto para que viniera la policía a terminar ese evento a nivel nacional.
Cosa que yo no estuve en contra, o sea, realmente creo que en cierto punto es bueno porque pues así Sí. ayudas a que pues se reduzca el tema del contagio, ¿no? Pero pues sí, todos estos eventos, por lo menos en mi ciudad, hay 3 que no se recuperaron, hay 3 eventos que no se hicieron, que están todavía en vamos a posponerlo, ¿no? Y la mole, pues yo compré boleto para la mole también que se va a hacer este año, que la mole aquí en México se realiza en marzo, más o menos, en marzo. Y yo suelo ir, ya sería mi tercera vez presencial allá, o cuarta, no recuerdo bien. Este, y pues ese se canceló, ¿no? Yo de hecho mi boleto que tengo, que era para el 2020, si no me equivoco, ahora es para el 2022. O sea, Bastante tiempo. sí, claro. Entonces, pues ya esperando que el próximo año se reacomode. Y este evento se realizó ah, a puertas de que no podías quitarte el cubrebocas, ¿no? Por Entonces, supuesto. realmente para mí fue un tema muy complicado. Dije, tomarte fotos con los actores de Power Rangers sin cubrebocas, como que no me convence. Y ya después vi que sí, la gente andaba sin cubrebocas. Digo, yo no me lo hubiera quitado más que para la fotografía, Claro. realmente. Pero fue como que si dijeron una cosa, ¿por qué no lo están respetando? No le voy a tirar aquí como que, ay, ¿por qué no lo hicieron? Pero pues yo por eso me detuve también en una parte, ¿no? Decir, no se bajó, no bajó mucho la pandemia como Claro. para que yo pudiera viajar, ¿no? Porque obviamente tenía que tomar un camión, tenía que tomar después un Didi o Uber o taxi, como quieran llamar. Tenía que moverme en México, entonces era una cuestión muy complicada, ¿no? De que sí me podía exponer mucho. Claro. Entonces dije, prefiero yo retirarme y pues esperando que tengamos la oportunidad en algún momento pues ir a la Comic Con, digo a la Comic Con, ¿no? A la Morphicon, ¿no? Yo sé que muchos tienen el sueño de ir a la Comic Con y cosas así, mi sueño es ir a la Morphicon, entonces pues esperando que podamos ir a esos eventos. Claro, justamente. Bueno, estamos en un momento peak. De hecho, tenemos 5 espectadores simultáneos, algo que nunca antes había pasado dentro del podcast, así que de hecho me alegra bastante. Vamos para un buen camino, un buen momento. Y creo que puedo mostrar las imágenes de la imagen que nos había mandado Revin. Voy a intentar colocarlas. Si es que fracaso, bueno, vamos a ver cualquier foto de esa galería, que de todas formas son las noticias, así que... ¿Qué hay? ¿Qué pasó acá? No sea una foto desnudo. Claro. No, parece que no funcionó mucho la galería. Vamos a ver si lo puedo solucionar rápido, por así decirlo. Antes de... para poder mostrar efectivamente lo que queríamos presentar. Ya. Aceptar. Ya, ahí perfecto, perfecto. Ahí sí pude colocar la imagen y solo falta acomodarla un poco. Ahí, lamento estar ahí tan acomodando aquí la imagen en vivo, pero no había de otra porque la imagen me la pasaron ahora. Ya, ahí está. De hecho, ahí está en pantalla. Bueno, tú no puedes ver a no ser que esté espectando la transmisión, Frey. Pero se ve aquí el auto del Red Ranger que compró Revin junto al del Green Ranger. Y finalmente estas figuras de Transformers, que de hecho yo las he visto acá, las 3. Al menos en Chile yo he visto esto en la juguetería Mirax Hobbies, que se encuentra en el Mall Apumanque, cerca del Metro Manquehue. Ahí los que son de Chile van a poder entender. De hecho ahí comentaron que se ven bacanes. Si no me equivoco, de estos autos también existe uno del White Ranger. Estoy casi seguro que existe un tercer auto que es del Ranger blanco. Yo sinceramente es la primera vez que los veo. ¿Ya? Pero pues sí, realmente sí es algo que pues está muy interesantes, ¿no? Porque recordemos que Disney explotó a más no poder la franquicia, ¿no? Y pues claro, Hasbro tampoco iba a dejar eso, ¿no? Claro. Bueno. Claro, justamente. Así que en el fondo, esos vehículos son... De hecho, me parece bastante curioso de que, bueno, como Hasbro, si no me equivoco, ellos también tienen la línea de Hot Wheels, ¿no? Si no me equivoco es Mattel. Ah, Mattel. Ah, bueno. Ya, Déjame
déjame. No lo mete. Voy a parar otro porque no veo. A ver, voy a... Mattel, la lleva Mattel. Sí, Mattel, bueno. Iba a hablar por la cabeza de pescado, por eso usted me corregí primero. Pero bueno, Hasbro en el fondo, igual si me equivoco, tiene otras marcas de vehículos. Igual sería interesante poder ver qué más podrían hacer como de este estilo. Porque si bien, claro, hicieron el baño rojo, el verde y el blanco, y son como los tres más icónicos, y sería en verdad bonito que hicieran de otros rangos también. Si en el fondo hay coleccionistas que son como de autos de juguete, y siento que en el fondo igual sería un buen punto a explotar. Por decirlo de alguna forma, que no sea tan violento. Claro, o sea, creo que por esa parte pues está tirándole con todo. Creo Claro. que van bien, o sea. Porque sinceramente, después de haber visto que Revy los consiguió, a mí me dieron ganas de conseguirlos. Yo la otra vez, de hecho, los había visto y estoy a punto así, pero como me estaba comprando esa en ocasión el Morpher de Dino Fury, que mostré hace un par de semanas, si no me equivoco, aquí en el podcast, dije, ya es mucho, y yo tampoco como que sea mucho de auto, entonces como que me restringí, así me aguanté. Claro. Digo, en la parte como una persona que también colecciona Hot Wheels, ¿no? Ujú. Pues sí, es algo que digo, interesante. Claro. Pero, Claro. ojo, aquí no sé cómo lo veas, pero yo me atrevería a decir que parece un bucle. Ah, Claro. ¿tú crees? Pues es que no es que esté feo, porque no está feo, Claro. pero sí se ve un poco extraño, por así decirlo. Ah, claro, en ese No es aspecto algo a lo que, sí. es que no es algo a lo que estemos acostumbrados. Claro, entiendo lo que vas. Pero bueno, sí, se podría decir. Así que, bueno, aprovechando que la galería volvió a funcionar, vamos a darle con las noticias de la semana. Pocas que hubieron. Vamos a colocar aquí la siguiente imagen, que son las figuras que anunció Hasbro recientemente, que son 1/16 de Mighty Morphin, que tienen como esta textura como de la tela de los trajes y todo esto. Que están hechas a escala. Que no sé si te habías enterado, Frey. No, te soy sincero, me vengo a enterar hace rato que me metí a Facebook y Ujú. dije, caray, esto sí me interesa. Claro, ahí te mando. Digo, no sé. Ujú. No, adelante. No, te estaba mandando ahí el link para que, por nuestro chat, para que pudieras ver una galería que hay ahí como presentando como todas las figuras. Pero ya aquí en el podcast estoy presentando primero la imagen del Ranger rojo con el verde, y ahora voy a pasar a la siguiente imagen donde se ve la caja con las 6 figuras en cuestión. Porque es un ¿Sabes pack qué? de las 6 todos juntos al parecer. Ah, claro. Oye, está muy interesante la caja. O sea, la caja me gusta, pero no sé si has visto unas figuras, no son de NECA, Ujú. son muy parecidas a estas, muy parecidas a estas. Mi buen amigo Oscar de Coleccionático de Ecuador, él las conoce, Ujú. él las tiene. Son unas figuras que la verdad se me figuran mucho a estas figuras, ¿sabes? O sea, se me parecen parecidas, Ujú. pero realmente este tipo de figuras, no sé cómo lo veas tú, pero yo las agradezco. O sea, a mí realmente me parecen mejores. O sea, yo ya lo he dicho muchas veces, ya sabes que a mí no me gustan las figuras que tengan articulaciones, Ujú. y siento que estas figuras que no tienen tanta articulación son más, o sea, sí tienen una articulación muy fuerte, pero creo que es más rígida la articulación. Claro. Creo que son más fáciles para colocar y que no se te estén cayendo cada rato, ¿no? Sí, eso parece, al menos por cómo se ve por las imágenes, tienen como articulaciones como específicamente como para tenerlos como para posar, por así decirlo. De hecho tienen como se puede ver en la caja, tienen varios sets de manos dentro de la caja, o sea que De la caja. y además de lo, ¿cómo se dice? De las armas, las individuales de cada una y la genérica del equipo, la pistola. Podemos decir que es un tipo Hot Toys, ¿no? O sea, pero de Hasbro. Claro, es que creo que no es de Hasbro directamente, creo que es de... O sea, claramente es contratado con Hasbro, pero creo que la marca que los saca se llama Fix Zero, si no me equivoco. Aquí dice Fix Zero. Sí. Pero no sé si eso es una línea de Hasbro o si es una marca aparte que tiene como un tratado con ellos.
Dice que Her adds Tokunation. Tokunation es la página de las noticias, pero la página como de la juguetera que lo está vendiendo es Toy Arc. Pero no sé si es porque quizás sea la... Toy Arc. Pero creo que no sé si eso es como la juguetera como que está como asociada Como con la página o es como la que ayudó a hacer esto. Ahí no sabría decir con precisión. Pero... Fíjate que algo que sí Ujú. no le aplaudo a estas figuras es como la manera, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, siento que algo que le pierden mucho en las figuras es que no deben de verse 100% igual, ¿sabes? O sea, hay diferentes estaturas en los Rangers, hay diferentes cuerpos, ¿no? Digo, todos se veían pues planos, ¿no? Pero Claro. pues sí se notaba un poco la diferencia, ¿no? En ese aspecto. Entonces, como que a veces eso, ya digo, obviamente ya me estoy poniendo muy exigente, Ujú. ¿no? Pero me gustaría pues sí tenerlos como más fidedignos, ¿no? Claro, sí, sería interesante porque claro, como en general las escenas de la serie original estaban limitadas como por, ¿cómo decirlo? Por el material de origen, sería interesante que al menos en las figuras pudiéramos ver como esta diferencia de los cuerpos de los Rangers. Porque claro, a mí siempre se me Claro. imagina, por ejemplo, Billy un poco más delgado, o Zack como un poco más Sí, corpulento y sí, tal, más que pero... nada por eso, o sea, mm, porque sí esperaba yo un Billy un poco más delgado, cosa que pues no tuvimos, ¿verdad? ujú, Pero pues también se comprende. claro. Claro, y avanzando aquí como con ya a la siguiente como noticia, porque no son muchos realmente esta semana. Para aquellos que conozcan al Ultraman de Netflix en el videojuego japonés Robot Wars 30, que es una franquicia súper conocida en Japón, donde es un videojuego que salía en múltiples consolas, que en el fondo son mechas, o robots gigantes, o robots, como quieran decirlo, de distintas franquicias, y los enfrentan a pelear. Tienen toda una historia y todo el tema, pero en el fondo de eso trata esa franquicia. No hay mucho más que decir, más allá de que es interesante de que hayan hecho la edición del Ultraman de Netflix. Nada más que decir, voy a volver aquí a la galería para que avancemos a los siguientes más o menos rápido. Lo siguiente, que en el fondo es lo que voy a estar hablando yo durante breve momento, que Tokusatsu, o Shoutsu, o como se pronuncia, ahí lo pueden ver en pantalla, que es una página de internet estadounidense que se ha dedicado a traer series de Kamen Rider, de Super Sentai, entre otras cosas. Y ahora van a agregar también a Kamen Rider Ryuki. Si bien para nosotros no es tan necesario porque ya lo tenemos con doblaje español latino dentro de Free TV, igual es si alguien quiere escucharlo, por ejemplo, con el audio original y leer los subtítulos en inglés para verlo de una manera oficial, por así decirlo, es una buena adición. Y bueno, pasando a la última noticia, que esto ya no tiene nada que ver ni con Power Rangers ni con nada, pero que a mí es algo que me gustaría mencionar porque a mí en lo personal me llamó la atención, que es sobre un videojuego que se llama Deep Rock Galactic, el cual pronto va a tener una actualización bastante importante porque van a comenzar a funcionar por temporadas, o sea, como por, así decirlo, como por pases de batalla, entre otras cosas. Pero lo que me gusta destacar de este videojuego en específico, porque de hecho lo llevo mucho tiempo jugando, entonces por eso quería mencionarlo, es de que su pase de batalla no va a ser pagado, o sea, ellos directamente lo van Hasta gratis. claro, va a ser gratuito y va a ser como adicional al contenido que ya se tiene del juego. Lo cual yo encuentro destacable porque muchas veces cuando un juego comienza a meter como un pase de batalla es como ya ponen el gratuito y el pagado para que la gente como que meta la plata, ¿cachai? En cambio aquí Claro. tomaron como una decisión como más amigable con el jugador, por decirlo de alguna manera, de hacerlo gratuito el pase de batalla. Y además, no solo eso, sino que también las cosas que aparecen en el pase de batalla, una vez que se termine, como por así decirlo, la temporada o la season, de todas formas van a poder ser conseguibles de otras formas después de que avancen. Por lo que, por ejemplo, la gente que le gusta como completar todo, no se va a perder de ese contenido que quizás no pudo obtener durante la temporada. Es algo que a mí me gustaba recalcar. Así que volvemos ahora con la imagen del... porque con esto finalizamos con las noticias. En los comentarios, Nixon nos pregunta cómo son las Hot Toys. Yo no sé mucho, así que por eso te iba a consultar a ti, Frey. Las Hot Toys,
ahorita si me permites después comentar algo Ujú. rápido, te voy a mandar una imagen también para que la pongas. Ujú. Es algo también que para mí es importante comentarlo. Pero bueno, las Hot Toys son unas que están muy bien hechas. Están súper bien hechas. Realmente son unas figuras muy realistas en cuanto a rostro. Por ejemplo, tenemos luego, por ejemplo, figuras de Batman de Hot Toys, perdón, que se les puede quitar todo y traen unos accesorios muy bien detallados y unos brazos muy bien detallados. De hecho, son figuras muy realistas. ¿A qué sentido? Por Oh ejemplo, my God. muchas veces tenemos figuras que tienen articulaciones en donde no deberían tener articulaciones, ¿no? Es decir, que a veces pues los puedes torcer de una manera, a lo mejor incluso que ni alguien que es contorsionista podría, ¿no? En Claro. ocasiones, ¿no? Pero las figuras de Hot Toys no, son muy realistas, incluso a la persona que interpretó el, el personaje, ¿no? Y hay Hot Toys de diversas cosas, ¿no? De Volver al Futuro, de superhéroes, creo que de Indiana Jones también hay, de Tortugas Ninja, hay muchísimas, ¿no? No son unas figuras muy baratas, y la realidad es que no son baratas. La línea creo que más vendida en este caso es la línea de terror, donde pues consigues a Freddy, Jason, en fin, consigues muchas figuras de terror, ¿no? Son figuras realmente muy bonitas, están a muy alto precio, este, lamentablemente. Y bueno, justo en Argentina es uno de los consumidores más fuertes de Hot Toys, a pesar de ser el país latinoamericano con la peor cambio de moneda, el peor cambio de moneda, ¿no? Pero pues se consume mucho allá. Acá en México también, pero no son tan cotizadas como otro tipo de marcas. Pero la Hot Toys también tiene muchas, por ejemplo, también tipo de anime, de algunos animes, pero principalmente del mundo tanto de series como de películas a live action, ¿no? O sea, casi siempre todo su producto va relacionado a películas. Podemos encontrar infinidad de películas de live action ahí, o sea, muchísimas figuras, incluso de videojuegos. Sí, eso espero que haya resuelto la duda, Nixo. Quizás más tarde pueda colocar una imagen, porque de hecho hay muchas figuras distintas, entonces es difícil como colocar una específica para que se entienda, pero en el fondo... Sí, claro, solo tienes, creo que lo más importante de entender de las Hot Toys es que los rostros son súper reales. Por ejemplo, una Hot Toys de Iron Man se va a parecer a a David Downey Jr. Ujú. completamente, ¿no? Y una de Piratas del Caribe se va a parecer a Johnny Depp. O sea, realmente son muy realistas en cuanto a ese sentido. Claro, de hecho, eso fue lo primero que noté así. De hecho, la primera que me apareció fue la de Iron Man, como Robert Downey Jr. Y fue como. eh, y está como hasta con las marcas de las heridas que había en la película, así, bien detallado con Sí, respecto sí. a lo que se vio como en esa en específico. Son bastante interesantes, pero creo que son carísimas, ¿no? Sí, realmente son de precios muy altos. Pueden valer eh, más de $100 en ocasiones. Mm, claro. Pero en el fondo igual en proporción al detalle que tienen, igual supongo que vale la pena, me imagino. Pues yo creo que sí, digo, las he visto, las he tocado, pero nunca he tenido yo una en mi poder, ¿sabes? Claro. Bueno, quizá algún día ahí salga una Hot Toys de alguno de nuestros personajes más favoritos. Claro. Bueno, pero Ay, computadora. hay un... Es que está fallando horrible la computadora. No sé si se ven mis lentes, ¿no? Cómo está brincando toda mi pantalla. Claro, te veo brincando. Entonces, Además se nota como con la cámara que sube, baja, sube, baja. para poderla arreglar, porque esta cosa no quiere agarrar bien. Ujú, Me está fallando horrible. ¿Ves que ya les había comentado? Ya. Me había fallado bastante ujú. la computadora. Entonces, bueno, ya la pude estabilizar ahorita. Entonces, esperemos no perder la imagen otra vez. Claro. Este, Claro, justamente. ¿Qué más iba a decir? Bueno, la semana pasada, como no te tuvimos con nosotros, no pudimos tomar como tus comentarios con respecto a las figuras que habían anunciado en la Hasbro Pulse Con 2021. Entonces, quizás nos podrías dar como un poco insight de tu opinión, porque en el fondo con Robin nos vimos como eh,
bastante como sorprendidos con lo que había habido, o sea, con lo que se había anunciado. Entonces, por ejemplo, con el casco de Lord Zed y tal, tu opinión. Yo creo que lo más importante realmente no es tanto todo lo que vino, sino una pieza en específico, la pieza de Lord Zed. Ojo, ¿por qué? Porque nos puede estar explicando algo el tener ya un casco de Lord Zed, ¿no? Ujú. Ahora, me encantaría mucho ver algo importante aquí, que el casco de Lord Zed se pareciera un poquito a los de Darth Vader, ¿no? Es decir, que modifique la voz. Recordemos que Lord Zed siempre sonó como robotizado un poquillo, ¿no? Mm. Una voz como que se distorsionaba, ¿no? Igual que Darth Vader. Entonces estaría muy cool que Hasbro se aventara a hacer un casco de Lord Zed que te distorsione la voz. Digo, ya lo tenemos en Star Wars. ¿Qué esperas para Hasbro? Esto es importante también entenderlo, porque a mí me pareció muy interesante esto de decir, ya te mandamos un casco de Power de un villano. La pregunta es, ¿también nos mandarán cascos de los Psycho Rangers? Sería interesante la verdad. Sería interesante la verdad. De hecho, algo que yo comentaba con Revin la semana pasada es que me gustaría ver, por ejemplo, un casco que esté inspirado en la cabeza, por ejemplo, de Mesogok. O la máscara que tenía Lothor. O por ejemplo, la máscara que también Sí, sí. tenía Divatox y todo ese tipo de cosas. Senako, por ejemplo, la máscara de Senako. Claro. Sí, o sea, hay muchas cosas que pueden ahorita en este momento abrir la puerta, ¿no? O sea, el hecho de que Ujú. tengamos por fin algo que no sea solamente una figura del villano, Ujú. algo más nos puede decir que a lo mejor vamos a ponernos un poco exagerados. ¿Qué tal si en un futuro sacan una edición especial de coleccionista del báculo de Lord Zed o de Rita? Claro, de hecho eso mismo mencionábamos con Revin la semana pasada, que sería interesante ver, por ejemplo, que de hecho que nos hubiese gustado que anunciaran algún arma o alguna cosa con respecto a alguno de los personajes. Y me refiero, con los villanos sería muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que no solamente le estás dando la prioridad a los Rangers, como siempre ha sido, sino que a lo mejor hablamos en el tema de Japón. Japón también saca las armas de los villanos. Sí, No todas, pero sí algunas. Y acá nunca hemos visto armas de villanos formalmente, ¿no? Sería muy interesante en esa parte. Claro, las figuras fueron muy buenas. Yo la que más aplaudo fue la de Wild Force. Eh, sí, el lobo fue creo que una de las mejores. Narwhal Ranger, También sí. aplaudo muchísimo la que el TJ con el aerodeslizador. Lo Sí. aplaudo muchísimo también. Es una muy buena pieza. Ya teníamos un Ranger junto con. Creo que ya lo teníamos a él con un Psycho, ¿no? Sí, teníamos al Blue con el Psycho. Similar a lo que pasó con Andros, que, si no me equivoco, que... Claro, Si no me equivoco. pero realmente me pareció muy interesante. O sea, que todas las figuras puedas conseguirla con su aerodeslizador sería muy interesante, ¿no? Y más Mm. especialmente la Lightning Collection que están tan bien hechas. También, o sea, sí ha habido muy buena pesca aquí ahorita en esta. Yo la verdad con el Megazord fue como que qué bueno, pero Sí, no me fue emocioné como... tanto porque Claro, fue como de qué padre, otra vez otro Megazord. no el mismo mes. Sí, o sea, pero se agradece realmente, ¿no? Y creo que en cierto punto, si nos lo ponemos a pensar, creo que Hasbro ha estado escuchando a su gente. O sea, me refiero, muchas de las cosas que comentamos entre nosotros, Ujú. creo que Hasbro las está llevando a cabo porque realmente ha estado escuchando a su gente. O sea, no solamente es, pues, sacar por sacar, ¿no? O sea, tuvimos Claro. otro villano que yo también sigo como que los monstruos de Mighty Morphin Ah, no les sí. encuentro tanto sentido. Pero eso es como una línea específica que están Pero, sacando como de los monstruos, entonces ya por último que... claro. Que bueno, yo estoy esperando un Ivanovs, ¿no? O sea, me refiero, la película del 95 también es muy buena. Sí. Sí, es que yo creo que la línea de los monstruos, siento que hasta cierto punto fue como un desperdicio de haber utilizado como para los monstruos semanales y no usarla, por ejemplo, para los monstruos importantes de todas las temporadas. Claro, claro. Bueno, estamos hablando de los monstruos específicamente creados para Mighty Morphin, ¿no? Que no fueron un metraje, que realmente se crearon para Mighty Morphin.
Claro. O reutilizaron mucho para Mighty Morphin, pero pues no, tampoco es como que digamos, wow, qué gran villano fue, ¿no? ¿Cómo O sea, olvidar al pescado? Sí, o sea, exacto. Si tú me dijeras, oye, estamos sacando villanos de Power Rangers y estamos sacando a los patrulleros, estamos sacando a los robots de deseo, estamos sacando a los de Ninja Storm, que son como los, vamos a llamarlos básicos, Ujú. ¿no? O sea, dices, bueno, te están sacando pues el personaje que todo el tiempo está peleándose con el Ranger, ¿no? Que son Claro. como, Que aunque sea como el enemigo básico, tú lo logras recordar con más facilidad que un enemigo semanal que viste quizás una o dos veces y después nunca más. claro, y lo determinas directamente a la temporada que es. O sea, luego sabes de qué temporada es. Claro. Que esto también es importante. Pero bueno, de ahí en fuera creo que realmente está escuchando Hasbro a la gente. Espero yo que nos sigan escuchando, porque van muy bien en este aspecto de la Lightning Collection. Así que bueno, pues mi opinión en pocas palabras. Claro. Claro, en el fondo van por buen camino. Sí, en lo que cabe. Digo, Claro. que ojo, también no estamos como peleados en que de repente digan vamos a sacar armas que no solamente sean de los Mighty Morphin, ¿no? Ujú. No sé, a lo Claro. mejor una flauta de cenaco, nadie le daría el feo. Claro. Bueno, es que también dentro de las armas de Mighty Morphin sacaron, si me equivoco, la daga, ¿no? Y creo que sería. La daga del Green Ranger y nada más está bien. Claro, yo siento que, por ejemplo, hubiese sido interesante si es que quieren sacar las armas, haber sacado las del equipo. Las del equipo completo y que se puedan, ¿cómo se dice? Que se Unir. puedan ensamblar, sí. Al menos eso es lo que me hubiese gustado a mí. Pero si es que no lo van a hacer, ya que... Sí, la figura de Lightning Collection que siento que se demoró en salir y que vimos recién ahora fue la de Dino Fury. La Ranger rojo de Dino Fury. ¿la de quién, perdón? La de Saito. Que con Rey mencionábamos claro. que se demoraron bastante en presentarla. O sea, claramente la estábamos esperando. Pero en el fondo, el tiempo que comenzó Dino Fury a que saliera la primera figura de Lightning Collection de la temporada, pasó prácticamente toda la primera temporada. ¿Sí? Que ojo, yo no hubiera sacado primero a él. Creo que se pudo haber sacado a alguien más. Uh-huh. Por el desarrollo de los personajes, pero no estoy en desacuerdo. O sea, realmente se extrañaba ya una figura de Dino Fury en la Lightning Collection y era algo que decías, Dios, ¿por qué no ha salido? O sea, por lo menos Lord Zed en el estilo que salió en Dino Fury. Estábamos esperando ya que algo de Dino Fury saliera. Y ojo, yo aquí quiero decir algo. Yo estoy ansioso de que salga la figura bueno, no es como el mentor, digamos, el compañero de los Rangers, el dinosaurio. O sea, ese es Solomon, creo que se llama, ¿no? Solomon. O Solón. Solón, creo que es. Según yo sí es Solomon, pero bueno. El tema es que hace falta. Es como su propio alfa. Claro, sí, por eso. Así que es bastante agradable como personaje. Siento que, hablando de Dino Fury, aprovechando de que se dijo todo esto de que va a ser exclusivo para Netflix, que la segunda temporada va a aparecer por ahí, al menos dentro de Estados Unidos, porque al menos aquí todavía no hemos visto reflejado eso. Bueno, me parece extraño, de hecho, hasta cierto punto que vayan a sacar la temporada por Netflix, considerando que sacaron todas las demás. O sea, ¿irá a llegar acá o se irá a mantener solo en USA? En teoría, la segunda temporada, no sé qué tanto llegue. O sea, a ver, ojo, ya sé que en Latinoamérica ya llegó. O sea, ya llegó a televisión, ¿no? Aquí sigo sin ver nada, no he visto la tele, no soy una persona que va mucho a la tele, pero recordemos que Beast Morphers a nosotros nos salió en tele abierta primero, antes que en Cartoon, ¿no? Claro. Cosa que fue como algo muy extraño, ¿no? Lo mismo pasó con Dino Fury.
Entonces no sé qué tanto vaya a pasar, ¿no? Digo, también la están pasando horarios muy inadecuados, eso es una realidad, ¿no? O sea, son Sí. horarios muy malos. Digo, yo no sé qué tanto Hasbro le esté tirando bien a solo hacer la exclusiva de Netflix, porque estamos de acuerdo que actualmente, por lo menos para nuestra generación, la televisión fue la que nos dijo Power Rangers esto, ¿no? Mm. Pero las generaciones actuales, ¿qué tanto les conviene tenerla ya en plataformas como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney incluso en cierto punto? Porque la gente, por lo menos yo lo veo con mis sobrinos, solo ven plataformas digitales, ¿no? Claro. Entonces, ahí está el punto. Claro, en el fondo, en Netflix siento que es mejor opción a tenerlo por televisión abierta. Y de hecho siento que debería ser un... Se debería agilizar un poco más el proceso. Porque, por ejemplo, con el caso de Beast Morphers, la segunda temporada de Beast Morphers estuvo mucho tiempo sin el doblaje latino en la plataforma. Estaba con el de España y el de inglés. Y Sí, que era pasó una cosa. mucho tiempo antes de poder tener el doblaje latino en la plataforma de Netflix. Siento que fue algo, de hecho, para muchos tedioso, porque decían en los grupos, yo veía de Power Rangers, ¿ya subieron el doblaje latino a Netflix? No, no lo han subido. Pues, ugh. Sí, sí, no tengo nada en contra del doblaje de España, porque Claro, obviamente que es por regionalismo de España, ¿no? obvio. Eso está muy bien, pero no estamos acostumbrados a ese tipo de doblaje y ese tipo de voces, ¿no? O sea, entonces, pues nosotros esperamos un doblaje latino, ¿no? Yo, siendo sincero, la vi completamente en inglés. Sí, yo la estoy viendo con el doblaje, porque de hecho no he terminado de ver Beast Morphers, porque como estaba como entre ver la serie de Kamen Rider, ver el Zenkaiger, tener que ver las series que estaba viendo en el Claro, orden de Power Rangers y tener que ver además Dino Fury, me ha costado, y bueno, y aparte Beast Morphers, me ha claro, costado colocarme al día. Son claro, claro. muchas series simultáneas. Qué bueno que no veo Ultraman, porque si no ahí sí ya... No, y ahorita me vi apenas la del calamar Ujú. y me quitó mucho tiempo. Sí, yo también me la vi bastante rápido. De hecho, a comentar en todo caso, fue interesante la serie del juego del calamar. Es decir, pero siento que algo que no me gustó no fue con respecto a la serie en sí misma, sino con respecto al impacto que causó. Sí, porque siento que no hubo mucha preocupación por parte de los padres en general de evitar de que niños pequeños terminaran viendo la serie. Siento que me parece preocupante el hecho de que, como a veces las plataformas de streaming son tan abiertas, se pierda un poco el tema de la supervisión con respecto a los padres. Sí, realmente sí es algo, no sé, porque sí es una serie muy pesada, ¿no? En Ujú. cuanto a lo gore, ¿no? O sea, y pon tú, yo siempre decido de la parte de, bueno, lo viste en caricatura, todavía como que lo puedes separar de la realidad, ¿no? Claro. Pero aquí, ¿qué tanto, no? Estamos hablando de que, pues son humanos, o sea, sí son actores, ¿no? Porque yo también lo he dicho, cuando hablas de superhéroes, también lo separas de la realidad, Ujú. porque es algo que sabemos que no va a pasar, ¿no? Claro. Pero aquí, que ojo, muchos dicen que sí puede ser algo real, y yo tampoco digo que no, o sea, nada nos consta que hay un grupo de personas que hacen eso, ¿no? Que tengan el dinero del mundo y digan, vamos a hacerlo. Claro. Claro, como es hasta cierto punto plausible o posible, a diferencia de, por ejemplo, algo de ficción, fantasía, ciencia ficción, todo lo demás. Siento que es una influencia aún más peligrosa en exponer a los a la gente, a los niños, ¿cachai? Que son mucho más influenciables a este tipo de cosas, porque de hecho han salido las noticias como de colegios donde han habido problemas de conducta porque niños han visto como la serie y todo el tema, y es como... Claro, Claro, yo siempre he dicho, claro, las series no necesariamente van a afectar en la conducta de los niños, porque claro, uno puede como diferenciar hasta incluso de pequeño la ficción de la realidad cuando es algo como mucho más fantástico, pero aquí, claro, tiene una parte que es bastante fantástica, que todo este tema de los juegos, pero el tema es que la manera en la que se presenta igual es... No, no es adecuada, o sea,
siento que los padres deberían tomar mucho más empeño en supervisar el tema de las restricciones de edad. O sea, para algo están, esas son una advertencia por lo mismo. Yo concuerdo muchísimo en ese aspecto. O sea, realmente sí se tiene, yo lo decía, ¿no? O sea, el hecho de que tenga un filtro para niños, ¿no? El famoso Netflix para niños, tampoco te garantiza que lo que van a ver ahí sea 100% para niños, ¿no? Claro. O que no cambien la configuración si de hecho los niños ya no son tontos, saben manejarse con la tecnología y a veces No, mejor que uno. claro, no, y hablando de mi caso, ya van 2 veces que me borran mi cuenta mis sobrinos. Eh, y ya borraron mi cuenta, obviamente le mueven, ¿no? Claro. Algo saben ahí cómo manejarlo, entonces, claro. A pesar de que está todo este tema de, claro, money y todo eso, yo siento que igual debería haber un poco más de preocupación. Pero bueno. Mucho más. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, igual podemos comentar un poco eso aprovechando de que la idea es hablar como de todo tipo de cosas geeks. ¿Has visto alguna otra serie aparte de lo que ya mencionamos de Power Rangers o todo lo demás? Primero, perdón que te O, quite la pregunta, pero en la sección de noticias me gustaría meter la imagen que te mandé, no sé si se pueda. sí, déjame que lo voy a hacer, sí. Me voy a demorar un momento, sí, pero Sí, no, puedo nada más rápido hacerlo. y ahorita nos vamos al otro. No es una cuestión tan que nos quite tanto tiempo, ¿no? Ya, ahí tengo Porque es algo, ahí metí la imagen y ahí debería estar viéndose en pantalla. Así sí, que ahí se ve. ahí está. Ojo, esto es algo que para mí por lo menos es muy importante, ¿no? Estamos hablando de que la cultura mexicana, la cultura latina, crecimos viendo Chespirito, crecimos viendo el Chavo del Ocho, crecimos viendo el Chapulín Colorado, los Caquitos, ¿no? Obviamente he de creer que hasta Chile llegó, ¿no? Sí, Y en algún momento lo llegaste a ver, sí, quiero por pensar, supuesto. ¿no? Sí, Este, créeme que sí. Y yo realmente me considero un fan de Hueso Colorado, o sea, súper mega fan de Chespirito en general. Y me tengo la noticia de que no hace mucho fue anunciado, el 1 de noviembre tendremos la skin de Chespirito como el Chapulín Colorado en Fortnite. Para mí es algo muy, muy genial, porque como mexicano me da mucho orgullo saber que un grande va a estar ahí. Vamos a tener su mochila paralizada, su mochila que va a traer la chicharra paralizadora, las pastillas de chiquitolina, y su arma va a ser el chipote chillón, o sea, van con todo. Y algo muy interesante de este personaje y de este diseño es que el traje se lo vas a poder poner a cualquier skin que quieras. El traje va a poder colocar en otra skin, aunque sea otro, tú le puedes poner el traje del Chapulín Colorado como una tipo, vamos a decir, pijama, ¿no? Y eso es muy interesante porque pues fue un logro, por lo menos para mí, que ya lo saben, a mí me gusta mucho Fortnite, tener al Chapulín Colorado va a ser para mí algo épico. Obviamente voy a tratar de adquirirlo porque no me puedo quedar sin mi Chespirito, sin mi Chapulín en Fortnite. Digo, ya que habías metido tu noticia de los videojuegos, no quise pasar desapercibida mi noticia, ¿no? Entonces, bueno, nada más era aportar eso, que el Chapulín entra a Fortnite. Y algo muy interesante, digo, algo muy interesante de Fortnite, porque ha metido también, por ejemplo, luchadores. También ha colocado luchadores con máscara y todo, parecidas un poco a las de Rey Misterio. Entonces eso está también interesante. Esperemos que a lo mejor en otra oportunidad pues logren meter, no sé, a otros personajes o a otros de otros países de Latinoamérica, ¿no? Que no solamente pues, sea cosa mexicana, sino también de Latinoamérica. Claro. O sea, en ese aspecto tendría que ser algo eh, bastante más, o sea, como algo icónico que pudiesen tomar como de otros países, porque en general no existen tantos personajes icónicos dentro de Latinoamérica, honestamente. De hecho, Sí, claro. El Chapulín es un caso bastante particular porque es conocido, no sé si mundialmente, pero al menos en toda Latinoamérica, creo yo, Y y España. España si es que está en Fortnite, probablemente en alguna parte de Estados Unidos también lo conocen. Sí, sí, de hecho, a mí me sorprende mucho la cuestión mexicana, es un poco extraño, ¿no?
Ujú. O sea, yo soy de los fans de Hueso Colorado, o sea, a mí me encanta el Chavo del Ocho, me encanta el Chapulín Colorado, pero a muchos mexicanos no les gusta. O sea, realmente a muchos mexicanos no les gusta Chespirito, ¿no? Y para mí es algo extraño porque sé que en el extranjero, principalmente en Brasil, les encanta muchísimo Sí. toda la cultura de Don Ramón, Kiko, la Chilindrina, todos, ¿no? Y siempre los reciben con los brazos abiertos. Y aquí en México como que, pues, Chapulín y ya X, ¿no? Y para mí es como de, o sea, es un gran ícono que rompió fronteras, ¿no? Llegó a Japón, o sea, es algo, y estamos hablando de una época que llegó sin internet, o sea, no tenía neos el internet como para hacerse viral, y fue la primera persona viral a nivel comedia, ¿no? Claro. En ese aspecto. Y fue algo muy interesante, ¿no? Eh, pero bueno, pues sí es un ícono a nivel Latinoamérica, realmente fue un ícono a nivel mundial, y pues ahí va a estar, ¿no? Pero esa era mi aportación nada más de Chespirito. Claro. De hecho, igual hablando un poco como juntando un poco el tema de las series y de Chespirito, estaba pensando que de hecho me da. Si bien a mí en lo personal, no es como que. Yo en lo personal no me gusta mucho toda la comedia de Chespirito, pero respeto como el tema del impacto social que tuvo, porque de hecho aquí en Chile fue realmente muy popular, y que en el fondo lo que eran iba haciendo el tema de cómo se ha manejado la marca, que básicamente lo han tomado era como una marca comercial, como que se ha ido deteriorando poco a poco. Como esa serie animada que intentaron hacer, que fue completamente rechazada del Chavo, que se veía horrible. No sé si te acuerdas hace un tiempo, Frey. La que hicieron, me acuerdo que una la hizo Enchufe TV Ujú. y fue horrible. Claro, y creo que. Espera, era una animación que de hecho era de la marca de los que compraron Chespirito después de todo ese tiempo, que creo que se llama Historias del Chavo, se iba a llamar. Mira, aquí tengo una imagen de hecho que cuando la zona cero habló de esto, te lo voy a mandar a ti para ver si es que te acuerdas un poco con la imagen ahí. Fue eso que en el fondo fue que en el fondo es como lamentable un poco el cómo se han ido deteriorando estas marcas. Porque yo diría que lo más similar al Chavo del Ocho como a nivel chileno que se tendría podría ser quizás el Condorito. Y al Condorito le hicieron exactamente lo mismo, o sea, de tomarlo, convertirlo en una serie animada como muy simplificada y perder en el fondo la mayor parte de lo que era la esencia de estos personajes. Entonces, que si Del bien personaje. sí, al día de hoy puede que sean como un poco anacrónicos el tipo de humor que se utilizaba, claramente son parte de las bases de lo que fue de la cultura de los respectivos países. Sí, claro, ¿no? Y que Condorito también estuvo aquí conocido, ¿eh? O sea, aquí también llegó, Ujú. también se supo quién era, ¿no? Y pues sí, en ocasiones, yo siempre he sido, y lo he dicho muchas veces, creo que quitarle la esencia a un personaje con algo como que no está bien, no me parece algo bueno. Digo, un personaje tan noble como lo es el Chapulín Colorado, Chespirito, el Chavo del Ocho, Ujú. pues no corromperlo, ¿no? O sea, su humor es tan simple y tan clásico que dices, o sea, mejor no le muevas y déjalo como está. Claro, claro, porque además no son cosas que sepan actualizar, es un humor que funcionaba específicamente en su época. Si lo intentas mover por ejemplo, a tiempos más actuales, no calza mucho con respecto a cómo se maneja el humor hoy en día, entonces queda extraño. Claro. Bueno, y ahora, volviendo a la pregunta que había dicho originalmente, si Frey, si es que has visto alguna nueva serie, algo de lo que quieras comentar. Sí, pues bueno, es que el tema de las series tipo, vamos a hablarlo, Geeks, vamos a ponerle Ujú, como nombre, siempre ha sido parte de mí. O sea, hablamos de que yo siempre fui una persona que pues a la fecha me encanta mucho Friends, ¿no? ujú. O sea, soy muy fan de Friends, ¿no? Creo que es una de las series que más bueno, no de las que más he visto, pero de las que más he disfrutado, ¿no? En ese aspecto de una cultura geek, vamos a ponerle. Ujú. Y me encanta mucho también, mucho The Big Bang Theory, ¿no? O sea, The Big Bang Theory creo que es una serie que
que cayó en el momento, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones de que la cultura geek se hiciera tan popular fue justamente de Big Bang Theory, ¿no? Porque pues entendemos que pues a lo mejor antes no era tan bien recibido y llega el boom de Big Bang Theory y revienta de una manera espectacular, por lo menos en mi país, Ujú. la cultura geek, ¿no? Y creo que pues han sido series que han marcado, ¿no? O sea, ese tipo de comedias pues siempre marcan, ¿no? Hay una, a lo mejor, no sé, pero estas han sido como de las series que más he recurrido yo a ver y más me han gustado, ¿no? Como tipo de series. Digo, yo también soy un poco raro porque de repente vuelvo a ver lo mismo que ya vi, ¿no? Ujú. Es como, si ya lo viste, ¿para qué lo vuelves a ver, no? Ve algo nuevo, ¿no? Me Claro. cuesta mucho trabajo ver cosas nuevas en cierto punto, en ocasiones, ¿no? Y bueno, y especial porque muchos me gustan los realities tipo Masterchef, K-Box y cosas de ese estilo donde hacen pasteles y así. Entonces como que también por eso me gustan mucho ese tipo de cosas y no veo tanto otro tipo de contenido, ¿no? De series, por Ah, ejemplo, claro. una que también es muy popular, no me gusta, nunca la he visto, es Stranger Things y también es súper popular. Mm, claro. De hecho, Stranger Things yo sí la he visto y si no me acuerdo, o sea, si no mal recuerdo, hace poco se anunció la siguiente temporada, sacaron tráiler y todo el tema, fue bastante interesante. Eh, Ahora, con respecto a como series así como tipo sitcom de lo que tú hablas, yo lo que he visto, y de hecho aún estoy viendo porque aún no la finalizo, es The Office, Claro, o La Oficina, no The sé si Office, era... que, que ahí yo tengo conflictos porque yo no concuerdo mucho con el tipo de humor, ¿no? O sea, la he llegado a ver, pero no me Ujú. convence a mí el humor. Pero, digo, bien, Claro, sabes que en el fondo siempre van a haber como distintos tipos de series para distintos tipos de gustos. Porque, por ejemplo, lo mismo que mencionamos antes, o sea, no necesariamente, por ejemplo, a mí no me gusta mucho Friends, pero me gusta The Office y a ti te ocurre como al revés, por decirlo de una forma u otra. A ti te gusta mucho más Friends y Big Bang Theory, pero no te gusta mucho The Office porque no te gusta más como el tipo de humor que tiene. En el fondo, claro. pero en el fondo no, eso no va a significar en el fondo de que una serie, o que la otra, que consideremos que la otra serie es mala o que es como algo por el No, no, no. estilo. En el fondo siempre son una cosa como de que son distintos tipos de productos para distintos tipos de público hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, lo mismo que hablabas tú de estar viendo las mismas series, que de hecho que era lo que yo siempre menciono en casi todos los podcasts que me estoy viendo, de nuevo las series de Power Rangers en orden, ¿no? Y también me estoy viendo Ben 10 en orden y había hace poco terminado con Supremacía Alienígena y comencé con Ben 10 Omniverse, que yo de hecho honestamente nunca la había visto y siempre había visto que el fandom, o al menos por parte del fandom, no era muy querida, pero a mí en lo personal me está sorprendiendo bastante. Aunque claro, yo siempre he escuchado como comentarios negativos, entonces claro, al ver que es algo positivo me causó como una reacción diferente. Claro. No, y ahora sí que, digo, hay buenas series actualmente, pero, no sé, como que me caso más con lo antiguo, ¿no? De hecho, yo ahorita, por ejemplo, estoy viendo Saki Cody, Ujú, Gemelos a Bordo, ¿no? Digo, en Disney Plus, y realmente Disney Plus también tiene muy buenas series nuevas, ¿no? ujú. Pero como que la nostalgia siempre ha venido muy bien, ¿no? Este, y pues ahí andamos viendo lo mismo de siempre, pero pues también, pues son series que también en algún momento nos marcaron, ¿no? Claro, claro, justamente. De hecho, hablando de nostalgia, me acuerdo. Bueno, no es nostalgia realmente porque es algo nuevo, pero siento que habla un poco del tema de lo que estaba hablando antes, del mal uso de las marcas. Claro. Eh, ¿Cómo decirlo? Salió esta película que era de Scooby-Doo con Coraje, que en el fondo quería darle como un Ajá. poco de cierre a Coraje. Y si bien no considero que sea una mala película, porque de hecho me gustaba la dinámica que había especialmente entre Coraje, Chaggy y Scooby, porque como los tres son miedosos siento que generan como una buena dinámica y momentos como divertidos. Siento que como película en general no era realmente divertida como una película. Era como Claro, fragmentos divertidos, pero no fue como una experiencia como agradable. agradable como en su totalidad, era un poco extraño en general. Como que intentaron hacer algo que realmente no dio mucho resultado.
Y siento que principalmente fue algo que ocurrió debido a de que no tenía al creador original de la serie. Claro, tenían las voces originales, pero si no tienes como a la mente que estaba detrás de Coraje, La esencia se pierde. como que algo se pierde, claro. No, no es lo mismo. Yo comparto lo mismo contigo. Creo que muchos de nosotros hemos crecido con grandes caricaturas a lo largo de la historia o grandes series, ¿no? Y cuando sale el famoso reboot, ¿no? Como le llaman, Claro. hablamos un poco, por ejemplo, el caso de Thundercats, ¿no? Que salió después, una serie animada que fue realmente una cosa terrible, una cosa muy mal hecha, ¿no? Sí. Lo mismo, digo, a los chavos les encanta esta que voy a mencionar, pero hablamos un poco del tema también, por ejemplo, de los jóvenes titanes, ¿no? Yo siento Sí. que nosotros crecimos con los titanes, ¿no? O sea, la serie que hubo live action, muy buena, ¿no? ¿La live No le action? quito su mérito. No, o sea, no es la mejor, pero no estuvo mala. Pero la serie animada nueva realmente es una burla a los titanes. Claro, es que igual hasta cierto punto está tomado desde una perspectiva de una parodia. De hecho, han habido episodios que siento que han logrado tomar bastante bien este tema de como parodiar a los personajes originales, pero que en el fondo son como episodios específicos que son interesantes, pero que como que a grandes rasgos, como serie, no queda bien. Es como que intenta forzarse a ser chistosa hasta cierto punto. Claro, claro. Yo porque yo no tengo Concuerdo ningún contigo. problema con tener una serie que parodia una serie ya conocida, o sea, no va a ser ni la primera ni la última, y no es como que no la hayamos visto antes. Ah, bueno, eso sí concuerdo. Claro. Yo sí personalmente sí estoy un poco como en complicación, como de, ¿por qué no? ¿No sabes? Pero ya es un poco un tema personal, ¿no? Como que me desespero mucho Ujú. que realmente diga, yo, no, o sea, no quiero yo que hagan esto porque siento como que me echan a perder mi serie, ¿no? Digo, eso es un tema personal, digo, Ujú. digo, si a alguien le gusta tampoco es como criticable, ¿no? Pero a mí sí es como, no me toques lo que ya conozco y no me lo muevas. Claro, justamente. Bueno, antes de continuar con algo que quiero comentar, aquí quiero leer un par de comentarios que nos habían dejado aquí, que una persona decía que decía, si se fuma la primera, o sea, que si te pasas como de largo la primera temporada de The Office, podrías soportar la serie. Que en general la primera temporada, que bueno, como para resumir un poco, que en general la primera temporada de Office o de The Office es quizás una de las peores temporadas que tiene la serie. Entonces para mucha gente es muy difícil ver la serie porque la primera temporada en específico no es tan buena como el resto de la serie. En el fondo nadie te va a obligar a verla, pero en el fondo es como una invitación así terminas la primera temporada, lo que viene después va mejor. Más que nada. Está más tranquilo, ¿no? Más digerible. Claro. Y bueno, aquí hay otra de las personas que comentó aquí, que se llama Pablo Rinchomp, que me puso a mí específicamente, dijo, Nakios, te juro que si logro crear un Omnitrix te lo daré a ti, porque sé que estará en buenas manos. Y la verdad agradezco mucho. De hecho, no es necesario realmente porque en el fondo sé que cada quien tiene su esfuerzo, o sea, sí, tras sus cosas, pero si en algún momento me llega a llegar algo de mis seguidores, la verdad yo lo agradecería mucho en un aspecto de que... porque es como el cariño que tienes como por parte de la gente que te sigue. Sí, sí. Yo debo de aplaudirle mucho a Nakios aquí Ujú. en el podcast. El diseño que hiciste de Ben 10 con el Morpher, Ujú. Ah, realmente yo lo... aquí Exacto. está de hecho. Yo ese lo aplaudo mucho. Digo, yo sí sigo insistiendo que le pondría yo unos grises y negros Claro. de colores, pero es una idea muy buena. Claro. Es que de hecho te lo había comentado en esa ocasión que si bien lo podría haber hecho como con negro y gris como el Omnitrix original, yo pensé más como en tomarlo desde el aspecto del Omnitrix de Omniverse. Que ese es blanco, verde y negro. De hecho estaba pensando quizás pintarle negro acá, pero ahí es como ya, si es que lo hago, pero al menos hacer esto ya me costó bastante, entonces yo dije ya lo voy a dejar así por el momento, no quiero arruinarlo. Moneda, ¿no?
La moneda se la atoró. Se la Ya atoró no y no la sale. puede. No, ya no sale. Lo he intentado, quedó ahí. Aprisionada para el resto de sus días. O sea, que en algún momento va a salir de alguna forma, pero. Porque de hecho este es el que yo usaba para probar si es que quedaban las monedas de las otras cosas que me pedían y ahora ya no puedo usarlo para eso. eh, me dice que está muy bueno. Literal es el arma más poderosa de todo el universo, me pusieron con respecto al Morpher. Y aquí otra persona que está viendo el podcast pregunta series que deberían terminar. Por ejemplo, Los Padrinos Mágicos, Bob Esponja, que son series que alargaron ya tanto que quizás ya, deberían dejarlas morir. ¿Qué series tú piensas que podrían caer en esa misma categoría? Híjole. Es que hay muchas que son muy buenas, ¿sabes? Ujú. Hay muchas series que digo, valen la pena en un 200%, vamos a decirlo así. Uh-huh. Pero realmente, digo, yo concuerdo mucho con el tema del Padrino México. Ya, es como ya, Dyke Nander, ya, digo, ya, por favor, ya, no lo muevas, ya, ya muchos personajes innecesarios, ya, gracias, ya, podemos, pero, así que digas, una serie que yo diga, ya que acabe, yo sé que es una serie muy difícil de que acabe, pero realmente de corazón lo digo, ya que acabe One Piece. O sea, ya. Ah, Ya, pero ya, porque quieres ya, que por acabe, favor. no porque consideras que es como algo que Sí, debería. no, porque no, o sea, quiero ya un cierre, ¿sabes? O sea, se queda tan abierta muchas veces que digo, ya, no, o sea, cierren ya, o sea, ya acabó, ya, no hay más. Pero, obviamente, yo entiendo que pues Todavía da para más, me imagino. tiene bar para más, pero siento que sí es una serie que ya, Dios, ya acabaste, ¿no? Que creo que ya debería de terminar, porque si estás como con la impaciencia de decir ya cuándo va a terminar, y siguen saliendo capítulos, ¿no? Eso como por lado personal, es en tanto de que ya me aburrí de estar esperando, ¿no? Claro. A que acabe y no acaba. Pero si tú me dices hay una serie que tú digas ya que acabe pero que no acabó, no tengo otras más que pues sí, pues Bob Esponja y Los Padrinos Mágicos por el momento, porque no me viene otra a la mente. A mí Bueno, la a lo que me mejor sí, viene a la mente. Ah, bueno, sí. perdón, nada más para terminar, ya me viene una a la mente. Muchos me van a tirar, muchos van a decir que no, muchos van a decir que ¿cómo se me ocurre decir eso? Ya, esto es en serio, que acabe Los Simpsons. Sí, eso es lo que iba a decir, justamente. O sea, O ya sea, estoy aburrido. ya la alargaron tanto que ya no dan. Sí, las últimas temporadas han sido pésimas, han sido muy malas. O sea, No, así como ya, que ya que. es como de ya diste lo mejor, ya nos diste muchísimas temporadas. Sigue Muchas muy repitiendo buenas, todo, sí. nadie se va a enojar de que repitas y repitas todo el tiempo, Ujú. pero ya no saques más porque ya estás forzando algo que pues no ayuda. Claro, dicen ahí con honor o los que les queda. Es que yo, además, algo que me molesta mucho de que los Simpsons los hayan alargado tanto es que yo considero que Matt Groening es una persona muy talentosa para hacer comedia y para hacer crítica. Y que hayan tomado la serie que él hizo y que la hayan transformado en esta monstruosidad que convirtieron con los Simpsons es como ya. Lo Se convirtieron quedó más que nada estancada. en. Sí, está estancada, ya no tiene un humor, es una referencia tras otra de otras cosas. Es como las revistas actuales del Condorito que sacaban portadas de otras cosas para intentar llamar la atención, pero no sacaban un humor propio. Sí, justo, concuerdo completamente. Creo que ha sido muy, muy estresante. No estresante, pero ya como muy repetitivo, ¿no? Siento que incluso hablando un poco, el tema de las casitas del horror eran algo que decías, eran algo especial, ¿no? Sí. Y de repente las casitas del horror, no hablo solamente de esta temporada, sino hablo de más para atrás, Ujú. empezaron a volver series en las que nada más hablábamos en la que había muerte, pero una muerte ya absurda, ¿no? Claro. Ya no había una historia, ya no había nada. ¡Ay, se me cayó! Me recordó mucho al video de ¡ay, mi chique!
Pero eso es a lo que voy. Realmente, pues sí, los Simpsons ya dio de sí, ya, hasta hablo, gente que conozco que es súper mega fan y que colecciona los Simpsons en su totalidad, ha dicho, ya perdió la esencia. Claro, o sea, ya ni a los fans que tenían ahí de hueso viejo, por así decirlo. Sí. Yo aquí tengo una pregunta para ti que es muy importante Ujú. porque, ¿qué te pareció la colaboración de los Simpsons con Marvel? La que hicieron para Loki. Ah, fue algo. Está ahí. Es que, ¿sabes qué? Siento que está, pero no tiene un sentido. Claro, tuvo como un par de bromas como chistosas y después todos son superhéroes y termina. Sí, sí, sí. Fue muy extraño. No, A mí me gusta mucho personalmente Marvel, me no me gustan mucho gustó. las series también de Marvel, pero siento que esa cosa que hicieron con los Simpsons fue como... ¿Para qué? Lo mismo que la que hicieron de los Simpsons con Star Wars hace poco. Y la que hicieron también hace poco. O sea, yo creo que han tenido cosas muy buenas, pero también hicieron una con Stranger Things. Esa ni me acordaba. Tam- Tampoco estuvo tan buena. O sea, digo, no he visto Stranger Things. Tampoco es como que pueda decir, ah, no, Stranger Things es muy bonita, que quién sabe qué. Tampoco puedo opinar mucho, porque no he visto Stranger Things, pero lo que sí puedo decir es que no me gustó. O sea, Claro, no, sí, es que lo mismo que digo, los Simpsons se han deshecho mucho con respecto. Porque, por ejemplo, cuando tuvimos Futurama, Futurama fue como, wow, otra serie de Matt Groening. Y de hecho, si me equivoco, después sacaron una temporada más, después de harto tiempo, y fue como la final, y con eso terminaron. Y sí, fue sí, como, sí. fue preciso, fue como apelar a los que querían ver un poco más, pero le dieron como un punto fijo, así, como incluso un cierre y todo. Y la otra Claro. serie de Matt Groening, que es la que salió por Netflix, que es Desencanto, que yo no diría, wow, qué obra maestra, pero siento que es divertida. Yo la paso bien viéndola cuando aparece. Sí, Mala no es. O de sea, hecho, mala cuando no la vi es. dije, no. O sea, Matt Groening ahí como todavía tiene algo de la esencia, ¿sí? Dije yo así Sí, o como... sea, mala no es una realidad. "Ujú". Pero tampoco eran los principios de los Simpsons. O sea, sí puedes Claro, llegar a decir, le falta como esa chispa, pero no es mala. claro, prefiero, prefiero que me hagan algunas temporadas más de Desencanto y que me den un final a que me sigan con los Simpsons. O sea, es como... Sí, 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 concuerdo mucho. Porque, ay, los Simpsons. A ver, ¿y qué otras series han alargado así hasta el infinito? Es que siento que no hay tantas series que hayan alargado. De hecho, Últimamente ha se han hecho... estado cortando demasiado. Sí. Y otra cosa que han hecho es como hacer películas de series como antiguas como para darles un poco más de cierre o como apelar un poco a la nostalgia. Como cuando hicieron la película de Rocco, hicieron la película de Invasor Sim, que de hecho yo disfruté bastante. Eh, pero claro, lo mismo que dicen aquí, háganle otra película a los Simpsons y mátenla así, finalmente. Terminen de matarla. Que de hecho sería lo ideal, honestamente. Espérame tantito, perdón. Sí, no, sin ningún problema. Perdón, es que mañana vi a unos amigos en la mañana para entrenar y me Sí, no están hay, mandando mensajes ahorita. no hay problema, Fry. Perdón. Si podemos esperar un momento, el público puede esperar. Si quieren, pueden dejar alguna pregunta mientras tanto, se las puedo contestar. Sí. Puede ser algo por el estilo ahí, sí, a ver si es que qué es lo que les parece. Yo ahorita te
te digo algo que, bueno, la gente como que, bueno, lo he escuchado de algunos fans también de Tokusatsu, regresando un poco al tema de Tokusatsu, que ya debería de acabar Super Sentai. Sí. O sea, que realmente ya llegó un punto en el que, digo, yo la verdad estoy feliz con Zenkaiger, creo que la revolucionaron bastante bien. Pero, bueno, hay gente como que dice, pues ya, no, ya que acabe mejor. Claro, es que siento que también es un poco porque el hecho de que el enfoque de Super Sentai se ha ido como cada vez como a una generación más joven. Entonces yo siento que a muchos Claro. de los fans adultos o adolescentes que lo ven, no les gusta mucho eso porque, claro, por ejemplo, algunos de los primeros que vieron fue, no sé, Gokaiger o Shinkenger o Go Busters, que son series que igual son como un poco más serias, entre comillas. Y en el fondo cuando ven que, por ejemplo, no digo que sea mala, pero por ejemplo, Kira Meyer o Ryo Soldier, que son como... Risoyer, que fue una comedia. Claro, o también Zenkaiger, que en ocasiones como un poco más cómica que otra cosa, como Claro. que les choca mucho. Pero en el fondo a mí yo siento que Zenkaiger es un buen paso como de lo que podría ser Super Sentai de ahora en adelante. O sea, le hicieron un cambio con respecto a las cosas que tenían preestablecidas. El líder ya no es un rojo, ya no son todos como un personas. Básicamente tenemos 2 humanos y 4 robots, que es como algo que no sé si habíamos visto de esa manera, al menos de esa manera antes. Pero, claro. Ahorita que lo estoy pensando en qué serie podía terminar, esto, perdónenme los fans de Dragon Ball, pero yo considero que Super no debió ni siquiera de existir. Yo he visto varias veces Super en ocasiones y realmente creo que es una serie que tiene, creo que es el relleno de Naruto. O sea, Super es el relleno de Naruto. O sea, creo que, no sé, no me gusta Super y creo que ya con lo que teníamos estábamos bien, personalmente. Claro, o sea, yo concuerdo a medias. O sea, hay arcos de Super que yo digo ya para qué. O sea, por ejemplo, los que recrearon las películas, como que fue como las películas, pero como más... Más rápido, nada más. Claro, como un poco como un downgrade Más de las explicado. películas, sí. Pero que realmente Claro. no aportaba nada nuevo. Y cuando tuvimos arcos nuevos, que fue por ejemplo el del universo 6 con el 7, fue como ya peleas y ya. Y después hubieron... Bueno, el arco de Zamasu, que fue como relativamente interesante, y después tuvo después entre medio hubo un arco de relleno que a nadie le importa y nadie nunca lo vio. Que era el del el clon ese morado de Vegeta, que no fue para qué, Claro. para qué. Ese sí que fue un relleno. Ese fue terrible. Pero yo siento que cuando llegaron al torneo del poder se hizo bastante más interesante. O sea, hubieron episodios que fueron como ya que está pasando aquí, pero siento que en general supieron mantener el interés al menos dentro de lo que era el torneo del poder. Honestamente, yo sí, ya que dicen las cosas de las 1000 transformaciones de Goku. Pero honestamente yo me emocioné cuando apareció el Ultra Instinto porque el episodio estuvo muy bien construido cuando apareció. Además que los animadores que estuvieron presentes, que de hecho los animadores de Dragon Ball muchos son muy conocidos, por ejemplo Naotoshi Shida, que es un animador, o sea, no es un animador, sino que hace keyframes, como los frames clave, que a mí me encanta verlo, entonces como que el, me emociona como el trabajo que hacen. Cuando hacen bien el trabajo en Dragon Ball en cuanto a la animación, yo siento que es una cosa increíble. Pero que en Super en general hubieron como muchos momentos que tú dijiste así como que lo estás viendo por verlo. Es que, digo, igual y a lo mejor es porque no lo he podido ver bien, o no le he dado yo el tiempo, porque es una realidad. Yo no le he querido dar el tiempo, no voy a mentirlo, pero me acuerdo que yo llegué a una saga, no sé qué saga sea, y estaban jugando béisbol. Ah, ese episodio. Pero es que ese era una parodia del episodio de Yamcha. Y yo así como de, ¿qué? O sea, no sé, como que fue como dije, ya, no, gracias. A lo mejor le tengo que yo prestar un poco más de como de bueno, como prestarle más tiempo, pues quiero decir, a la serie, ¿no? O sea, darle la Claro. oportunidad. Claro, es que igual ¿No? hasta cierto punto yo la estuve viendo semana a semana, entonces igual como que sí, me hizo como más liviano, porque claro, un episodio, como que ya, si un episodio no fue bueno, después que siguiente sí, ahí iba
Además que como lo veía como un amigo, lo comentábamos como por Discord y como que decíamos, ah, mira, esto me recuerda a esto. De hecho, por ejemplo, el mismo episodio del béisbol nos recordaba bastante al episodio de la conducción de cuando Goku y Piccolo en Dragon Ball Z aprendían a conducir. Entonces como que nos recordaba como a ese tipo de humor. Entonces, sí, claro. Sí, bueno, sí, ahora que lo comenté así, es cierto, pero no, personalmente no le he querido dar una oportunidad a Super todavía, completa. Entonces, pues no sé, yo creo que a lo mejor me animaré después, cuando diga, ya no tengo que ver, Super. claro. Claro. Que esto también me viene a otro anime. Considero que Pokémon, ya saben que yo soy ultra fan de Pokémon. Ya, de hecho, no sé si se ve aquí atrás. Ahí tengo mi Momperco. Aquí está mi Momperco. Está muy chiquitito, a ver si se ve. Pero ahí está mi Momperco. Y no estoy en contra de que salgan más juegos. Eso no. Aunque bueno, tuvimos grandes éxitos como Detective Pikachu. Pikachu es una cosa bien particular. Pero realmente creo que la serie como tal, pues ya muchas gracias Pokémon, o sea, nos diste mucho, pero yo todavía lo sigo viendo porque soy muy fan de Pokémon, no porque, pero en ciertas ocasiones digo, ya, ¿sabes qué? Pues nos ibas a dar ya a Ash campeón y no nos lo diste, o sea, como que dices, ya, no, o sea, nada más estás alargando la historia por alargarla y ya no hay un fin. Claro, o sea, hasta cierto punto, yo no he visto todas las temporadas de Pokémon, eso yo no voy a decir, oye, soy súper fan del anime de Pokémon, porque no es cierto. Yo me acuerdo de haber visto ya de la primera y tercera generación, me vi parte de la cuarta porque me interesaba un poco como Paul, como rival, porque era interesante verlo. Ah, claro, sí. La quinta no lo vi, y como que sé que hay episodios que son interesantes, que como la invasión del equipo Rocket y todo eso, pero como que no me dio suficiente interés. Bueno. Y con lo que yo volví a ver como el anime de Pokémon fue como con XYZ, porque fue como wow, o sea, como me encantaba el opening de la segunda parte de XYZ. Entonces fue muy interesante. Me gustó mucho. ¿sabes? Después vino el de Alola, el de Sol y Luna, que fue era chistoso. Era chistoso, pero como que no tenía como estos momentos como de acción. Claro. Era como todo muy, muy cartoony, por decirlo de una forma u otra. Que fue cuando empezaron a criticar mucho que Pokémon ya no era un anime, no un cartoon. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Y después viajes, que es lo que está ahora, yo no lo he visto. O sea, he visto que el equipo de H está buenísimo. O sea, es lo que tiene un Gengar, tiene un Dragon, no sé cuestión, pero... Sí. Pero no he visto la serie, no sé cómo es, no sé qué atención le han dado. Yo la verdad es que sí considero que ya está dando como pues, lo último Ash. O sea, ya es un poco ese plan de ya cuando va a ganar un torneo, ¿no? O sea... Pero ganó el de Sol y Luna, ¿no? Sí, el de Alola ganó el torneo. No, quedó en segundo. Quedó primero en Alola. Donde quedó en segundo fue en XYZ. En Alola ganó el campeonato. Cierto. Bueno, sí es cierto. Pero el punto a lo que voy es que pues ya no hay ese fin de voy a ser un maestro Pokémon. ¿Dónde quedó? Claro, sí. Yo siento que los mayores aciertos de Pokémon han sido con las series paralelas que han hecho. Por ejemplo, Pokémon Generaciones, la Mega Evolución Más Fuerte, claro. Sí, ha sido muy buenas tiradas ahí. Pero, por ejemplo, yo también a lo que le atribuyo mucho como que dices, ya, muchas gracias, es cuando de repente te encuentras Pokémones tan extraños como Lampet, o sea, hay muchos que dices, oye, es una lámpara, son unas llaves, hay un Pokémon, no recuerdo su nombre, pero es que son literal unas llaves. Ah, ¿no? Klefki. Que parecen unas, o sea, es como de, ¿a qué plan estamos llegando cuando ya las cosas, si se supone que estaban basados en animales y ahora están basados en cosas, hay un helado. Ah, sí, el helado es horrible, ese yo nunca lo voy a justificar. Sí, o sea, hay algunos que digo, ok, entiendo que son psíquicos, shalala, ¿no? Como Lamped y su preevolución,
Chandelier, que es una... La lámpara es un tipo fantasma, o sea, igual siento que se podría comparar a otras cosas que ya habíamos visto pega. antes. Pero no sé, como que siento que también ya el tema de los Pokémon ya está yéndose muy a lo bizarro en ocasiones. No sé qué tanto, la verdad. Sí han hecho como... Han sobrecomplejizado... Han hecho mucho más complejos los diseños de lo que eran, porque deberían ser como cosas Claro. más simples, más simplificadas. Pero siento que el tema de los objetos nunca ha sido como un problema. O sea, desde la primera generación ya teníamos Pokémon que estaban basados en objetos o en cosas. Teníamos, por ejemplo, a Mok, Sí. que era un barro. Teníamos a Magnemite, que eran unos imanes. Magnemite. Teníamos a Electrode y Voltorb, que eran Pokébolas gigantes. Pero es que el fin de los Pokémon era justificable por el tipo de Pokémon. Pero no hay yo no le encuentro una justificación a tener unas llaves. Es un nada. Y tiene todo un Sí, mito o sea, detrás. no le Tiene que ver con un mito celta con respecto a cuando los duendes Sí. esconden las cosas y todo eso. Pero sigo sin entender el fin, ¿sabes? O sea, como que digo, o sea, la idea está bien, pero como que no me convence mucho que sean llaves. A mí no me problema tanto, o sea, como que para mí si el diseño me parece como algo aceptable, como que no es lo que me molesta. A mí lo que me molesta es cuando el juego en sí mismo no es agradable. Por ejemplo, como lo que ocurrió con Espada y Escudo, que el juego es Era muy feo, es feo, es aburrido, y más allá de los personajes que son interesantes o llamativos, o el tema este de las Gigantamax, el juego no es entretenido de Es que jugar. no es un juego de Pokémon. O sea, sí es, pero como que le hace falta algo. Claro, es que a mí algo que yo siento que también es una cosa que decepcionó mucho de Espada y Escudo, es que te prometieron como esta cosa del mundo abierto y todo el tema, y al final no es realmente un mundo abierto, es como un espacio que tienes entre medio de los pueblos, una ruta Es que al como final hay agrandada. limitaciones. Sí, al final hay limitaciones. Al Entonces, final hubo una limitación en la que ya no puedes avanzar. claro, entonces al final igual sí o sí es una limitación, no es un mundo abierto porque igual tienes que entrar por una parte para entrar al pueblo, un punto específico, no es como Sí, que claro. esté todo conectado en cierta forma. No es como que puedas entrar por el pueblo por cualquiera de las esquinas o algo por el estilo. Sí, porque hubiese sido interesante que hubieses podido, por ejemplo, no sé, llegar volando, montando tu Pokémon o cosas de ese estilo. Sí, claro. Claro. Que era algo que se había conseguido como a medias, entre comillas, me acuerdo en Alfa Rubí y Omega Zafiro, cuando podías montar Claro. al Latios. O lo que se había hecho en el Claro. Pokémon Let's Go, que ahí podías montar a prácticamente casi todos los Pokémon que habían. Que de hecho, cuando vi el Let's Go y ya podíamos ver, por ejemplo, los Pokémon como salvajes de manera normal, así como en el Overworld, dije, wow, quizás van a hacer esto mismo en el siguiente juego de Pokémon, que es Espada y Escudo. Y finalmente eso no se aplicó de esa manera. Sí, pues Y así que al final como que fue decepcionante. Entonces ahora tenemos el juego de Arceus, que esperemos que sea algo mejor que ofrecer. Y tenemos el remake de Diamante y Perla, que es mi generación favorita de Pokémon. Y que, por favor, que no la maten. que ahí justamente creo que viene el tema como de pues ya, o sea, ni los juegos la están reventando como deberían, ¿no? Claro. O ofreciéndote lo que sería bueno. Es un punto de decir, bueno, pues, digo, yo entiendo que es una franquicia importantísima de Nintendo. O sea, Nintendo no la puede soltar así como no puede soltar a Mario Bros. Claro. ¿No? O sea, pero personalmente yo sí considero que ya nos dio muchísimo, ¿no? O sea, te lo digo, yo juego obviamente Pokémon Go y el otro juego también que no me acuerdo su nombre. Sí, El café. Pokémon Unite. Ah, Unite, sí, yo también. Yo a veces lo juego en consola, de hecho. También, sí, no, bueno, yo aquí lo juego en el celular, porque pues en consola no tengo ninguna consola de Nintendo, pero siento que sí, ya llega un punto en el que dices, sorpréndeme, ¿sabes? Claro. O sea, y ese tema de ya no hay una sorpresa como tal, siento que es cuando dices, pues ya, muchas gracias, ¿no? Que ahora va con esta pregunta, ¿qué series crees que tú debieron de haber terminado antes? Claro.
Pero antes de avanzar un poquito, que justo aquí nos habían hecho una pregunta con respecto al Pokémon, nos decían que más o menos qué esperábamos con el Pokémon Arceus, qué es lo que esperamos de ese juego, si esperamos que hagan algo distinto, que hagan. Porque claro, no es un juego de la saga principal y casi siempre siento que con los spin-off se han intentado como arriesgar un poquito más que con lo que ha sido con las sagas principales. Porque por ejemplo, como lo que ocurrió con los Pokémon Mundo Misteriosos, eran que no son tantos, pero la mayoría ha sido una sorpresa con respecto a lo que han ido presentando. Exactamente, o sea, yo creo que eso es lo que espero, o sea, que hay algo que digamos, esto nadie se lo esperaba y haya como otra vez ese boom de decir, wow, o sea, no es lo mismo de siempre, ¿sabes? O sea, por ejemplo, siento que Mario Bros. Ha sido una saga que se ha mantenido tan vigente, Uh-huh. que a pesar de que estamos viendo las mismas, o sea, el mismo concepto de ir a salvar a la princesa, Uh-huh. pues cada Mario Bros. Tiene cosas específicas en los villanos, vamos a decirlo así, ¿no? Cosas, o sea, en los Goombas, en todo lo demás, también tiene mucha especialidad en cuanto a qué tiene, o sea, a lo mejor dices, oye, es que este escenario es específicamente de Mario 3, ¿no? Claro, la gente O lo así. recuerda, sí. Y lo determinas para decir, es que es esto, ¿no? Y es de esta temporada. Y después, digamos, la rompió diciendo, ahora puedes crear millones de niveles. Uh-huh. Por ejemplo, con el Mario Maker, claro. Y dices, ok, o sea, no se quedó estancado. Entonces yo considero eso, o sea, que realmente nos pongan algo que nos sorprende, que digamos, o sea, esto no es algo que comúnmente vieras en un Pokémon. Claro, que de hecho siento que la mayoría de las franquicias de Nintendo se han logrado revitalizar con alguno de sus juegos. Por ejemplo, con Mario tenemos tanto el Odyssey, que es de nuevo como Buenísimo. retomar como este tema del 3D que ya habíamos visto antes en los Mario Galaxy. Y por ejemplo con Zelda tuvimos el tema del Breath of the Wild, que fue como wow, por fin como un Zelda que muchos se imaginaban, así como un mundo mucho más abierto, mucho más interesante. Claro, no revolucionó nada el género del mundo abierto, pero claramente revolucionó a lo que se había visto hasta el momento con respecto a la saga de The Legend of Zelda. Mientras que, Más. claro, y son todos juegos de la línea principal, por decirlo de una forma u otra. Mientras que Pokémon se ha estado dedicando tanto a las líneas como secundarias, que la línea principal de los juegos como que no ha tomado ningún riesgo o ninguna cosa que tú digas, wow, eso es un paso adelante con respecto a los juegos de Pokémon. Esto es una cosa que nos iría a gustar viendo en los juegos de Pokémon. Porque en el fondo Pokémon da un paso adelante y otro hacia atrás. O sea, en el fondo como que no... Sí. Como que No hay un juego como que tú dices, wow, me gustaría ver esto más seguido, y después, una o dos generaciones después te lo quitan. Por ejemplo, lo que ocurrió, cuando salió el Heart Gold and Soul Silver, que podías hacer que los Pokémon te siguieran, y después el siguiente juego te lo sacaron. Puta madre. Y después, por ejemplo, en el Pokémon XY, que te metían en el tema de las mega evoluciones. Wow, las mega evoluciones, qué interesante. ¿Qué más podríamos ver con las mega evoluciones? Lo vimos en ese juego, lo vimos en el siguiente, y después de nuevo lo quitaron. ¿Para qué? Para meter otra mecánica distinta, que eran los movimientos Z. Y nuevamente, después los movimientos Z los volvieron a quitar para meter otra mecánica. Entonces como que sacan y meten cosas, pero en el fondo no te dejan algo que... en el fondo que habían marcado, por ejemplo, el fandom, que a la gente le gustaría seguir viendo, y en el fondo los quitan, los sacan porque... No sé si quieren que cada juego tenga como una mecánica específica, pero en el fondo eso no está funcionando bien, porque en el fondo son cosas que la gente quiere ver de nuevo. O sea, la gente no quiere que sea como algo único o específico de un juego, y la gente, y el fandom en general, lo que quiere es ver que estas mecánicas que fueron interesantes o estos elementos que fueron llamativos, poder seguir viéndolos en otros juegos. Claro, justo eso, o sea, no quedarse estancado en un punto. Eso. Y ahora sí, volviendo a lo que tú habías dicho de las series que deberían haber terminado. Naruto, o sea, tenemos Boruto, pero es que ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen? Fuera de aquí. Naruto siguió hasta el infinito, después Boruto hasta el infinito. Boruto no me parece interesante. Siento que no es una mala serie. No es una mala serie, para nada. Pero no
es como un... Ok, es como duele, pero como que realmente no tiene nada realmente interesante que ofrecer. Como a lo que ya se había visto. Bueno, O sea, Naruto ya de por sí se había desvirtuado bastante al punto que había llegado cuando estaba terminando. Entonces, en el fondo, como que ya... Si ya la serie original, por así decirlo, ya se estaba yendo en picada, no sé sí, mucho qué esperar de lo ¿sabes? nuevo. Justo yo creo que algo que le pasó bastante a la serie, vamos a decirlo, fue que hubo muertes incluso que fueron innecesarias, ¿no? En Naruto. Hubo muchas cosas que no debieron de haber ocurrido. Siento, por ejemplo, como que siempre había una justificación Ujú, de las muertes, siempre ha habido una justificación, ¿no? Que el tercer Hokage se muere porque intentó matar a ujú. Orochimaru, eh, de, Asuma ¿qué por asumas proteger a Shikamaru. a Shikamaru, ¿no? Y por ejemplo, una de las que siento que fue una muerte que yo digo, esta muerte la podían evitar, la De de tantas Neji. O sea, formas, sí. creo que Neji no era alguien que pudiera, que no merecía morir. O sea, ya había sufrido mucho después de que su padre, eh, pues, bueno, de principal, o sea, no debió de haber muerto. O sea, siento que es como, Es que ¿por yo qué? siento O que sea, lo peor de la muerte de Neji no es ni siquiera que el personaje haya muerto, sino que él no fue el protagonista de la escena en que murió. sí, sí, Yo concuerdo, siento que ese es el mayor concuerdo. problema con respecto a su muerte. O sea, que él murió en una escena en la que él no era protagonista. Entonces fue como decepcionante realmente. Demasiado decepcionante. Para mí Eh, fue como la muerte más inútil de Naruto. Y bueno, si hablamos de todo el relleno que tiene Naruto, no. bueno, o sea, digo, yo realmente incluyéndome en todo el tipo de relleno que ha tenido Naruto, yo he estado pensando en tener todas sus bandas, ¿no? Inclusive las bandas de los... de- de- del capítulo del ramen, ¿no? Cuando pelean por las recetas del ramen. Habían, O había sea, muchos mundos extraños en Naruto. O sea, muchos pueblos sí, extraños en Naruto. pero, este, pero sí, ya era como ya, ¿no? Gracias por tanto por tanto relleno. Por lo menos en Shippuden. Claro. Aquí pusieron dijeron dos cosas en específico de Naruto. Una de que deberían haber muerto más personajes importantes después de Neji. O sea, como que después de que murió Neji no murió nadie más que fuera importante. Como que siento que para la magnitud del evento que estaba pasando, como que no salieron tan mal heridos. O sea, sobrevivió bastante gente. Debo decir. Pues. Era un evento apocalíptico y sobrevivieron todos. Excepto Neji. Y lo otro que mencionaban era lo del tercer Hokage, que se suponía que tenía que cuidar a Naruto y lo dejó en una casa toda malviviente, dejándolo comer ramen todos los días. No, y no le daba su manutención, ¿no? Claro, por qué no lo cuidó mejor? Se lo encargaron. Pésimo, como el hoyo. Sí, pero Pero pues ahora sí que es sí, que Naruto Naruto tiene muchas no debería de... inconsistencias, o sea, como que yo no sé. Es que iba mal, como que yo siento que el pick, como la última saga que yo siento que fue interesante de Naruto fue la invasión de Konoha cuando llegaba Pain. Claro, claro, claro. Y después de eso no, como Y que bueno, no me acuerdo nada más. pues sí, sí, sí. O sea, yo realmente sí creo lo mismo. O sea, a mí me conflictúa mucho el tema de Boruto. O sea, realmente Boruto, o sea, lo digo Existe. abiertamente, creo que es que básicamente es querer replicar Naruto con su hijo. Sí, sí, hasta cierto punto quieren hacer como lo mismo, pero Y digo, Shippuden fue bueno,
si le quitas todo el relleno. Ah, claro, sí, pero por ejemplo a mí nunca me gustó mucho la gran guerra ninja y todo ese arco porque siento que fue el punto en que se desvirtuó todo el tema de las técnicas, de la estrategia, del entrenamiento, porque ya, Fue matar por matar. claro, ya tenían todos como poderes tan grandes que era como más Dragon Ball que Naruto, o sea, Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, que, por ejemplo, esa parte de Sasuke por fin encuentra a su hermano le dice el por qué lo hace, y en vez de enojarse con quien lo obliga a hacerlo, va y dice, no, pues mato a mi hermano. claro, o sea, es que Sasuke es un personaje tan inconsistente, no. Sí, sí, sí. Sasuke No, en o sea, sí es un personaje que es problemático en muchos aspectos. Porque es como, ¿por qué Sakura se quedó con él si le intentó matar? ¿Por qué Naruto quiere ser su amigo si dejó la zorra? ¿Cachai? ¿Por qué Naruto no apreció más a los amigos que sí se quedaron con él? O sea, Shikamaru debería ser el mejor amigo de Naruto. Shikamaru, sí. Shikamaru, o sea, se hizo su mano derecha en Shippuden. Sí, No puedes tú decir, ¿cómo no te quedas con alguien que todo el tiempo ha estado ahí contigo y que le encargas a tu hijo? claro, eso es O como sea, ya. a Sasuke nunca le vas a encargar a tu hijo. O sea, y a Shikamaru le dijiste, tú vas a encargarte de mi hijo. Claro. Tú, yo también estoy muy en contra porque aparte Shikamaru se lo dijo, o sea, no que se lo haya dicho, pero sí como que le dijo, o sea, no es posible que vivas así, ¿no? Que como quienes te quieren no estés conmigo, o sea, es que no sé qué tanto, o sea, esa parte de que buscamos a quien nos daña, pero dices, o sea, sabes que dañó a un montón de gente y de repente dijeron, no pasó nada, pásale a la aldea. Se debería estar preso. Sí, no, Mínimo, o sea, ya por último, si sí, no lo quieres matar, por último que esté. no. Lo que pasa es que Naruto no lo podía dejar por el beso. Claro. Quedó enamorado desde ese beso. Pero sí, es un poco de... Por eso se buscó También, una esposa que tuviese un peinado en color parecido. no, y deja tú eso. O sea, también yo creo que personajes un poco como Kanguro también quedan como volando, ¿no? O sea, como... Sí. Es que tuvieron sí. su... Es que va de la mano con lo que yo decía antes. De que las habilidades se fueron tan al extremo en algunas cosas que personajes que tenían habilidades que dependían mucho de la estrategia ya no servían de nada. Lee, por ejemplo. Claro. El propio Shikamaru, su habilidad era como completamente estratégica, pero claro, había alguien que voy a lanzarte un planeta encima, entonces yo no sé de qué te servía, así. Sí, es como de, ¿ahora qué hago? Va Naruto. O sea, Claro. Por lo mismo, yo digo que el mejor punto de Naruto fue cuando él entrenó y obtuvo el modo sabio, porque esa parte me pareció sí, interesante porque dije, sí, wow, Naruto por buenísimo. fin, a base de entrenamiento, logró obtener algo como realmente como propio hasta cierto punto. Sí. Que no dependía solamente No, y, del zorro, que no dependía como de la ayuda de otros. Yo en ese punto, cuando él obtuvo el modo sabio, dije, wow, Naruto por fin se puede valer por su cuenta. y ¿sabes qué? También siento que, por ejemplo, un personaje que todo el tiempo debió de haber sido como más importante en la vida de Naruto y que también debió de haber sido un personaje muy fuerte, ¿no? Que también lo dejaron como un personaje, ¿sabes? Ay, se me acaba de decir su nombre. Fue su maestro. Ah, el primer maestro que tuvo, ¿no? Sí, Iruka. Iruka Sensei. ¿Sí es Iruka? Sí, voy a corroborarlo, voy a corroborar. Que creo que Creo que sí es fue. Iruka. Eh, ah, sí, justamente. ¿No? ¿No estás hablando de Iruka? Sí. El que tiene la cicatriz Sensei. aquí, O sea, que fue como el papá de Naruto prácticamente cuando era niño, sí, sí. o sea, yo me esperaba que él fuera uno de los más fuertes ninjas de la aldea. Claro, o sea, yo no siento que necesariamente él tendría que haber sido un personaje fuerte, pero sí un personaje importante. Más relevante. Sí. Siento que en los primeros episodios tiene una relevancia muy grande y de hecho después lo volvemos a ver siendo importante durante los exámenes tuning, durante varios momentos en la Exacto. saga clásica, pero después cuando ya pasa a Shippuden, ahí ya lo olvidan como completamente.
Sí, y yo la verdad no sé qué tenían los escritores con todas las figuras paternas de Naruto, porque todas se las fueron quitando. O sea, Iruka, sí, el Jiraiya. sabio pervertido, Sí, sí. En su momento también le quitaron a Kakashi, ¿no? claro, Digo, un ratito, pero se lo quitaron. claro. Entonces, bueno, no sé, siento que había Su algo papá, bueno, más. Minato, ni hablar. O sea, todavía es como de, les encargo a mi niño, no le hagan nada malo. Y lo mandan a vivir Al a la cename. parte más allá del pueblo. Claro, donde lo navajean cada vez que entra a la casa. Sí, 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 sí. Claro, ¿no? ¿Y por qué no le contaron que su papá era el Hokage? O sea, ¿cuál era el sentido de Sí, o eso? sea, ¿por qué? O sea, es como del Hokage. Uno de los Hokages más importantes le está diciendo, cuiden a mi hijo, y todo el mundo le hace el feo. Pero no le digan que yo me morí. O sea, no es como que su hijo no sepa que se murió. Ay, no sé. Naruto tiene tantos problemas y tantas cosas con las que se podría solucionar. Como que me frustra. Me acuerdo de Dragon Ball Super. Sí, Que Dragon Ball Super en muchas cosas tenía mucho potencial. Pero a la vez fallaba en muchas cosas que podría haber hecho mejor. sí, sí. Y bueno, Y en Naruto igual. yo veo casi estas series como shonen, como largas, como que tienen como estos problemas de que entre más avanzan, como que tú como que la yayita, por Más te así decirlo, pierdes. los problemas que tienen como que se van agrandando, así. Como que primero es como algo pequeño, pero como que de a poco va creciendo. Sí, claro, bueno. Y ni hablar de los 40 de los 4 capítulos esperando que termine una pelea. Claro. Que por eso siento que en general son series que quedaron como un poco obsoletas llegando a cierto punto, porque ya tenían como un ritmo y un patrón que ya no era habitual de las series más actuales. Por algo series, por ejemplo, como Kimetsu no Yaiba son mucho más interesantes hasta cierto punto de lo que fue Naruto como en la parte final. Eh, Claro. yo siento que Naruto clásico fue como de los mejores auges porque tenía una construcción de mundo muy interesante que después nunca más vimos. Lo volvimos a ver, sí, no. No, bueno, y el inicio de Shippuden tampoco fue malo. O sea, porque todavía Claro, tenía una semejanza al Naruto clásico, al primer Naruto que vimos. Pero pues sí, después fue perdiendo bastante. Digo, como un fan de Hueso Colorado de Naruto, realmente sí, pues le falta demasiado a la historia y más contexto, ¿no? Porque muchas cosas, a pesar de que se resolvieron, siguieron quedando en blanco. claro. Bueno, es que hay cosas que... que hay cosas como que intentaron darle un cierre, pero el cierre que vemos que le dieron, por ejemplo, en Boruto, como que me causa más problemas que el cierre que debería haber tenido originalmente, como todo el tema de Orochimaru Sí, sí. con su Sí, hijo, dice, que va a ¿de la quién eres escuela hijo? con el resto De de gente como Orochimaru. normalmente. Dice, pero yo soy bueno. Sí, no, o sea, es como de, ¿por qué dejaron que el hijo de Orochimaru viniera aquí a la escuela? O sea, O sea, ya su hijo, ya déjalo, pero ¿por qué Orochimaru anda suelto por ahí? sí. Ah, bueno, hay que siga por allá a ver qué hace. A ver qué es. Sí, una de las cosas que más jodió a Naruto fue el tema de que eran reencarnaciones de dioses y no sé qué cuestiones. Así que ahí, Sí, no te sí, la... sí, sí, también. Bueno, bueno. No. Tiempo, ¿eh? ¿Cuántas veces revivieron a Krillin? Claro, pero Krillin lo revivieron una vez con las esferas normales y otra vez con las de Namek, ¿no? No, más bien, pues, si a cada rato lo mataban al pobre. Y Pero ¿cuántas? luego, esto sí estaba enfermo el Krillin, ¿eh? Se enamoró de una robot y la hizo humana para poder, Para poder... para poder tener una familia. Claro. Bueno, lo consiguió. Hasta ser un ganador hasta este punto. De los Ya pocos que volvió sí también a eligió con revivir quién a quedarse. Pokémon. Y así, a Piccolo también lo revivieron. Claro, es que Piccolo al final siento que ha sido un personaje que ya
Ya Pues ya relleno, se dedica a cumplió. cuidar a los nietos. Claro, claro, el verdadero abuelito. Sus nietos. Y ni siquiera son sus nietos. Pero es que él es más papá que Goku, así que. Pero, Ya. Pero bueno, son cosas que. Ya. Es que Dragon Ball es otra serie que ya tiene tantos. Tiene tantos problemas. Desde antes, en todo caso, yo no me refiero solo a Super, o sea. sí, Cada no, serie de no. Dragon Ball ha tenido sus problemas. La clásica, Z, GT. ¿Sabes? Todos tienen sus yayitas, solo que algunos Qué bueno. son más. Yo siento personalmente que el hecho de generar como un multiverso, vamos a ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que GT no fuera canon, pues dio la libertad a otras cosas muy interesantes. Claro, claro, pero bueno, es que Dragon Ball tiene unas posibilidades muy grandes de hacer muchas cosas, Muchísimas pero no cosas. las hace. Sí, sí, yo por ejemplo una que sí me decepcionó muchísimo fue la batalla de los dioses, ¿no? O sea, ¿Pero la película o la versión de este, la serie? sí, no, la película. Ey, nos peleamos con un dios, destruyó el universo. Oye, te voy a dar otra oportunidad. Ah, bueno, que es lo que siempre ha No, hecho esa fue la Goku. de Freezer, fue la de Freezer. Es que claro, yo siento que la batalla de los dioses fue interesante, pero la resurrección de Freezer fue como... ¿Qué es esto? La de Broly me Fue gustó. Freezer donde La de Broly me gustó. sí. Siento que hubo construcción de personaje. Que fue algo que dije, wow, Dragon Ball haciendo construcción de personaje. ¿Qué es Sí, esto? ahí sí fue muy buena. Pero la de Freezer sí fue como de. No Explotó la Tierra, no, mentira. Dice, no, espérame, ya me divertí, ahora regresemos a la Tierra. Claro, el checkpoint. Sí, Ah, la resurrección de Freezer no... Fue terrible. Y después cuando la rehicieron en la serie de Super fue peor. digo, no la vi en la serie, pero sí te creo. En la serie fue peor que lo que vi en la libre. Fue como... Fue como, si quería decepcionarme 2 veces, esta era la manera. Dice, Freezer, no. ¡Ya basta, Freezer! Sí. Los bloopers son lo mejor de esa vez. Con los actores de doblaje cuando están deseando ya les cargó la verga. Ay, ya casi vamos para las 2 horas. ¿En serio? Ya de puro... Llevamos unas 57. ya con esto ya cerremos el episodio de hoy. Mucho gusto a todos los que estuvieron viéndonos el día de hoy. De hecho, el día fue un muy buen día en cuanto a espectadores. Y ¿cómo se dice cuando se despide? Porque un abrazo cuando está llegando. Bueno, un abrazo de todas formas de despedida a todos ustedes. Y nos vemos la semana que viene. ¿Algunas palabras, Frey, para despedirte? No, pues nada, nos vemos la siguiente semana. Y que el poder los proteja. Chao. Ya. Nos vemos. Adiós.